Perfecto. Sí, muy buenos días. Siendo 3 de julio del 2020, empezamos las clases correspondiente a la semana 7, la segunda clase. Sí, la clase sería, básicamente sería la clase número 14. El tema que está planificado el día de hoy es continuar con los conceptos básicos a lo que se refiere a la parte eléctrica, a la parte introductoria, como les había comentado, tratando de tener un vistazo general de los diferentes principios y diferentes conceptos, sin el ánimo de mucho ahondar en el tema, porque ya habrán las asignaturas correspondientes que se tomarán el tiempo necesario para profundizar, de igual manera con la validación con ejercicios, ¿sí? Y espero y aspiro que para el próximo semestre ya las actividades se las realice de manera presencial, porque como ustedes bien saben, este tipo de actividades requieren de una mejor destreza, de un conocimiento tanto teórico, pero sobre todo esto se va a fundamentar y a tener un conocimiento un poco más validado de manera práctica. De igual manera, el día de ayer estaba instalando un pequeño software que se llama Proteus. Entonces, la intención también es generar un vistazo, realizar ejercicios pequeños de lo que se refiere la aplicación de circuitos eléctricos, como vamos a ver, por ejemplo, al final de esta sesión, ¿sí? Hacer un vistazo general de lo que se refiere a las plataformas, los diferentes elementos que se manejan y se disponen, sobre todo a tratar de validar estos conceptitos que son tanto lo que es corriente eléctrica, avanzando un poco de lo que ya vimos, de lo que es una carga, de lo que es un campo eléctrico. Sí, ahora ya avanzamos a lo que es el flujo de electrones o corriente eléctrica. De igual manera va muy relacionado con lo que corresponde a la resistencia, ya que serán estos los elementos que formen parte para las activaciones netamente en la parte aplicativa, ¿sí? Dentro de la parte en la parte industrial, por ejemplo, como es en el caso nuestro, de acuerdo a nuestra formación. ¿De acuerdo? Entonces, veremos conceptos, principios de lo que corresponde a esto. Hay algunos detalles que necesitan ahondarse y los que son de mayor profundidad daremos básicamente básicamente nos saltaríamos, llamémoslo así, esa partecita para continuar con lo específico del tema. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este documento es una continuación de los dos documentos anteriores que habíamos venido viendo. ¿Sí? A lo que se refiere en este caso es al concepto de lo que es corriente alterna, perdón, corriente eléctrica. Luego definiremos lo que es corriente continua, lo que es corriente alterna. Esto está simplemente en forma general. ¿Sí? Entonces había tratado de especificar algunos detalles y esto es básicamente un compendio de lo que es la presentación basada en un material contenido, ¿sí? De profesionales, ¿no? Dedicados tanto a la ingeniería, tanto física como científica, ¿no es cierto? Y ahí está la base, las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, tomado de la tercera edición del Sounder College. De acuerdo, muy bien. Entonces, como vuelvo y repito, pues vamos a hacer aquí una pequeña introducción de lo que se refiere al compendio anterior con el avance que vamos a darle el día de hoy. Ustedes se recordarán que habíamos hablado acerca de las cargas en equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando existían cargas en equilibrio, se hablaba específicamente de electrostática, es decir, una carga que no se desplaza, que se mantiene constante, que se mantiene fija, llamémosla así. Esa sería la palabra. Mientras que a lo que se refiere ya el flujo de electrones ya no forma parte de lo que es una corriente electrostática. Más bien, ya lo que se establece ahí que son cargas que no están. Algo pasó, alguien tiene abiertos los micrófonos. Por favor, cerrarán ya, para que no exista interferencia. Sí, el señor Oña, me parece que también está abierto el micrófono. Ahí me ayudan cerrando, sí. Muchas gracias. Entonces, continuando, ¿no? Dice, el término corriente eléctrica o simplemente cómo se le considera o se le llama como corriente, ¿sí? Describe la velocidad del flujo de la carga a través de una región de espacio. Entonces, para que exista desplazamiento de corriente o simplemente llamado corriente, necesita alguien que le genere ese desplazamiento, alguien que le provoque ese empuje de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el que permite ese desplazamiento? Es un diferencial de potencial, ¿sí? Un voltaje, como es lo que vamos a ver. La mayor parte de las aplicaciones en la parte eléctrica implican corrientes eléctricas, flujo de electrones o simplemente corriente. Por ejemplo, aquí hay unos ensayos, dice, cuando se enciende la luz, ¿sí? O simplemente cuando se enciende alguna lamparita.
le conectamos algún dispositivo eléctrico. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando se conecta una lámpara? Se conecta desde el filamento metálico del foco, que por lo general es de tuxteno, ¿no es cierto? O de la bombilla, como dice ahí, a una batería, a una fuente, estableciéndose un diferencial de potencial, lo cual hace fluir la carga eléctrica. Este famoso diferencial de potencial se refiere al voltaje. Si nosotros le vemos aquí en la lamparita, algo muy sencillito que de pronto nosotros básicamente eso es lo que acostumbramos a realizar a diario, ¿no? Sí. Perdón, simplemente conectamos o desconectamos los interruptores, le activamos o le desactivamos un interruptor y lo que permite es de una fuente de energía, en el caso nuestro, sí, la que tenemos a disposición es corriente alterna, lo que permite es que el flujo de electrones, el viaje, permita a que pase por una resistencia, a que pase por una carga y luego se cierra el circuito. Entonces, yo les había comentado en la clase anterior que para que exista flujo o desplazamiento de corriente, debe existir una carga. En otras palabras, se debe cerrar el circuito. Producto de esto, ahí viene básicamente el principio de la lamparita, que es lo que existe, lo que consiste es en el desplazamiento de los electrones a través de este filamento, sí, a través de este dispositivo, esta resistencia. Lo que va a provocar es que se ilumine, se genere, por ejemplo, el encendido de una lamparita. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, dependiendo del tipo de lámparas, existen hoy en la actualidad varias, ¿no es cierto? Sí, unas que son las convencionales, básicamente están en dos grandes tipos, que son las incandescentes y las fluorescentes. Sí, entonces algún momento comentábamos en la primera unidad acerca de las famosas incandescentes, como su nombre lo indica, sí, aparte de generar o obtener electricidad, también genera incandescencia, producto de la caída perdón, producto de la circulación de la corriente por la resistencia que tiene ese dispositivo y por el famoso efecto Joule genera calor. Entonces, ese calor era el que radiaba en el medio. Entonces, esas lamparitas, aparte de tener energía, aparte de iluminar, irradiaba calor. Sí, eso era positivo y negativo. ¿Por qué negativo? Porque frente a la iluminación de una habitación, si el objetivo era iluminar, ¿sí? Y la cantidad de calor que irradia era perdida básicamente en los alrededores o cerca de la lamparita. Es por eso que muchas veces se veía en los tumbados las lamparitas con un colorcito medio especial alrededor de las boquillas. ¿Por qué sucedía eso? Era por la radiación del calor. Pero hoy en la actualidad, ¿y eso qué es lo que provocaba? Provocaba pérdidas. Sí, pero en cambio existen lámparas exclusivamente, por ejemplo, para la obtención y se aprovecha de mejor manera el calor, como es, por ejemplo, en las termocunas, como es, por ejemplo, en habitaciones en donde que se genere mismo o se necesite que irradie calor. ¿De acuerdo? Sí, entonces por eso que hoy existe en la actualidad los famosos focos ahorradores, ¿no? Pero su principio se basa ya no en una incandescencia, sino en la fluorescencia, que es el propósito fundamental. ¿De acuerdo? Aquí también otro de los aspectos fundamentales dice que la mayor parte de los electrodomésticos operan con corriente eléctrica. Entonces, para que se pueda activar cualquier tipo de electrodomésticos, licuadoras, batidoras, lavadoras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Eso se activa o su funcionamiento se brinda siempre y cuando exista flujo o corriente eléctrica, que esto implica que la corriente que existe en un conductor, tal y como estos conductores pueden ser por lo general de cobre, aluminio, como ya vamos a ver un detalle de eso. Usualmente nosotros le asociamos a las corrientes como al movimiento de las cargas en los conductores. ¿De acuerdo? Entonces ya no estamos de una manera electroestática, ya no estamos de manera estática. Ahora ya existe movimiento y existe un flujo. El medio de transporte, no necesariamente, no, pero por el momento solo le vamos a considerar que el medio de transporte de la corriente eléctrica va a ser los conductores. Esos van a ser los medios para que me permitan transportar. Sin embargo, dice, como me indica aquí, no, la corriente puede fluir fuera de un conductor. Es decir, la corriente eléctrica surge de cualquier tipo de flujo de carga. Entonces, cuando no se transporta, no se lo puede limitar y básicamente podría formar parte, sí, muchas veces como unas corrientes de pérdida. Un ejemplo de la corriente no asociada a un conductor, por ejemplo, es el haz de electrones en los tubos de rayos catódicos. ¿Sí? Estos son los famosos principios para que luego se genere la construcción, por ejemplo, y el diseño, ¿sí? De los transistores. Entonces, habían televisores, habían muchos monitores en donde que tenían un tamaño bastante grande, bastante considerable.
Y hoy se dan cuenta que, por ejemplo, los diferentes dispositivos, sobre todo exclusivamente lo que son televisores y monitores, se han dado cuenta que son con una tecnología muy delgadita, ¿no es cierto? Sí, son flat, o sea, aparte de que tienen una tecnología plana, son delgaditos, ya no necesitan toda una estructura, ya no necesitan unos dispositivos, por ejemplo, que es lo que le permitían, que en este caso eran los famosos tubos, ¿no es cierto? Sí, que se les conocía, por ejemplo, como los famosos televisores de tubo, que hacían la función de los transistores. Sí, entonces hoy en la actualidad ya utilizan todo lo que son circuitos electrónicos y lo que permiten es, aparte de ganar o de mejorar tamaño, se ahorra material en los pesos, en el traslado, en el mantenimiento, etcétera. De igual manera, ¿no? De una forma estética, tiene una bastante ganancia en cuanto se refiere. Y lo mismo ha sucedido tanto en los televisores como hoy en la actualidad con los famosos monitores. ¿De acuerdo? Siempre que haya un flujo neto de carga a través de cualquier región, por ejemplo, en un pedazo de material, se dice que existe corriente eléctrica. Entonces, nuevamente se insiste que no necesariamente va a ser un conductor, no. Puede ser una plancha, puede ser una platina. Sí, como indica ahí, cualquier tipo o pedazo de material puede servir como un medio para transportar la misma. La cantidad de flujo depende del material a través del cual las cargas fluyen y la diferencia de potencial a través de la misma. Entonces, como vuelvo y repito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos nosotros la analogía para que exista el viaje o la circulación, por ejemplo, del flujo de corriente de agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que exista desplazamiento, movimiento desde un punto a otro, debe existir un diferencial. Cuando hablábamos de agua, diferencial de presión. Cuando hablábamos de aire, diferencial de temperatura. En este caso, como hablamos de flujo de corriente, es un diferencial de voltaje o también llamado un diferencial de potencial. ¿De acuerdo? Entonces debe existir un diferencial. Dice, para definir la corriente con mayor precisión, dice, supongamos que las cargas se mueven perpendicularmente con respecto a una superficie. Miren, aquí tenemos nosotros una superficie, ¿sí? Que va a formar parte básicamente del interior de un conductor. Por ejemplo, dice, es el área de una sección de un conductor de alambre, ¿no? Entonces, por ahí van a desplazarse el flujo, ¿no es cierto? Sí, como le vemos aquí, que se encuentra con esa flechita de color azul, sí, se le designa en este caso a la corriente. Esta corriente se define como la velocidad a la cual la carga fluye a través de una sección. ¿Sí? Entonces, ustedes saben de que el flujo también es igual, aparte del volumen en un determinado tiempo, también es igual a la velocidad que se desplaza por una sección. ¿Sí? Entonces podemos generar nosotros una comparación cuando Q es igual a volumen sobre tiempo, ¿sí? Que también es igual a la velocidad que se desplaza este flujo en una determinada sección. Entonces, tanto la parte física, al hablar de un fluido, por ejemplo, que puede ser agua, aceite, cualquier fluido líquido, de igual manera gaseoso, se puede comparar con un flujo de corriente. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, los valores promedios. Se habla muchas veces de corriente de valor promedio o eficaz. Y también se habla de un tipo de corriente instantánea, mira. Por ejemplo, los valores de corriente que nosotros vamos a tomar o vamos a leer o con los que los vamos a hacer los cálculos respectivos, se les conoce como valores de corriente promedio, que es igual, dice, a la carga que pasa a través de una sección en un determinado tiempo. ¿Sí? En cambio, si nosotros le analizamos como una corriente instantánea, y se le define como un diferencial de la corriente promedio. Sí, entonces, si nosotros queremos determinar el valor de corriente en un específico punto, ese valor sí se le conoce como corriente instantánea, que no es otra cosa como me indica aquí, no, el diferencial de la corriente promedio. Entonces, tenemos aquí nuestro valor de corriente, sí, y le sacamos el diferencial. Este valor de corriente, vuelvo y repito, se le conoce como corriente promedio o average, ¿sí? O corriente eficaz, ¿sí? Entonces, este tipo de variables hay que tomar mucho en consideración, ¿de acuerdo? Las unidades dentro del sistema internacional, ¿sí? Dentro del sistema internacional, al amperio se le conoce, ¿no? Aquí nosotros vemos que un amperio es igual al coulomb sobre segundo. Un coulomb sobre segundo se le conoce como amperio, o lo que equivale, ¿no es cierto? Un coulomb de carga sobre una superficie determinada. ¿Esto en qué tiempo? En un segundo. ¿Sí? Considerado a un segundo el coulomb que se desplaza en una determinada sección, a eso se le conoce como amperio.
Es una convención asignar una corriente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto en la clase anterior? ¿No? Dice, es de manera convencional asignar a la corriente la misma dirección que el flujo de carga positiva cuando es libre de moverse. ¿Sí? Entonces, cuando se hace luego un análisis de mallas, un análisis de circuito, la dirección o el sentido, más bien dicho, de circulación de corriente, por el análisis matemático que se genere como respuesta, como les comentaba, si de ese análisis se asume que el sentido, perdón, que el cálculo de la corriente es positivo, al sentido que nosotros lo hemos considerado, significa de que el sentido de circulación de corriente es el correcto. Pero si al sentido que nosotros hemos considerado o hemos asumido de manera inicial me sale como un valor negativo, significa de que la circulación está en sentido contrario. Sin embargo, dicen los conductores eléctricos, sobre todo el cobre, el aluminio, ¿no? Esta corriente se debe al movimiento de los electrones cargados negativamente, que esa es la parte real. Sí, la dirección de la corriente está en dirección opuesta al flujo de electrones. Esto hay que tener mucho en cuenta, ¿sí? Que no nos olvidemos. Muchas veces nosotros observamos el sentido de circulación de la corriente, perdón, de los electrones, y asumimos que ese es el sentido por el que viaja la corriente y que es todo lo contrario. Sí, porque el sentido lo marca o lo designa básicamente la carga positiva, como me indica aquí, ¿no? La dirección de la corriente está en dirección opuesta al flujo de electrones. La corriente, dice, es el resultado del flujo tanto de las cargas positivas como negativas. ¿Sí? Entonces, la sumatoria que se pueda generar de eso representa el valor real de la corriente. Bueno, como vuelvo y repito, no, he tratado de marcar aquí lo más importante como para no perder el sentido, ¿no? Dice aquí, la corriente eléctrica es el movimiento de cargas positivas en el sentido de la corriente. Pues repetimos, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento de cargas positivas en el sentido de la corriente. Y recordar, si es necesario, que en los conductores los electrones se mueven en sentido opuesto al de la corriente, como les habíamos indicado anteriormente. Sí, ojo, no. Los electrones se mueven en sentido opuesto a la corriente. Y la corriente es el movimiento de las cargas positivas en el sentido de la corriente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, si en los extremos de un conductor se conectan entre sí para formar un bucle, para formar un circuito cerrado, todos los puntos de este están al mismo potencial y por lo tanto la diferencia de potencial es cero. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer una pequeña analogía. Ustedes no sé si han visto, ¿sí? Cuando hay pajaritos, ¿no es cierto? Sí, las aves, cuando normalmente se posan, se paran, se estacionan, por ejemplo, en un conductor de energía eléctrica. Sí, ustedes le ven al pajarito y casi no se les toma mucho en cuenta. Sí, le vemos a los pajaritos simplemente con las dos patitas sujetas en un mismo conductor. De acuerdo, dependiendo del ave, ¿no? De pronto serán 1 centímetro, 2 centímetros, dependiendo si el ave es mucho más grande, será en el orden de los 5, un número mayor de centímetros. ¿Y qué resulta con el ave? El ave no le pasa nada, ¿sí? Al ave no le sucede nada, no tiene ningún tipo de problema de electrofusión, hablándole técnicamente. ¿Por qué es lo que sucede eso? Porque resulta ser que en el viaje del conductor, ¿sí? Básicamente se encuentran al mismo diferencial de tensión. Es decir, que la una patita se encuentra, por decirle, si yo le veo en alta tensión, la una pata está a 13.800 voltios y la otra patita del ave está a 13.800 voltios. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El diferencial que existe entre los dos, sí, va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que se puede asumir? Que las dos patitas están a 0 voltios. Como me indica aquí, no. El diferencial de voltaje es cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repetimos esta parte para no olvidar. Todos los puntos en el circuito están a un mismo potencial y por lo tanto la diferencia de potencial o llamado también diferencia de voltaje es cero. Pero si resultara todo lo contrario, ¿no? ¿Sí? Si nosotros de igual manera nos colgamos, pero nos colgamos de un cable, así esté desnudo este cable, pero nos quedamos colgados, ¿no es cierto? Suspendidos de este conductor, tampoco no nos va a suceder nada. Pero si por A o B circunstancias, uno de nuestras extremidades, el pie, qué sé yo, topamos con tierra, o topamos con el poste, o topamos con otra fase, con otra línea caliente, y existe un diferencial de voltaje. Y eso sí provoca electrocución. ¿Sí? Ahí el ave, cualquier dispositivo, puede ser un pedazo de madera, un pedazo de hierro, cualquier elemento va a formar parte como que un dispositivo conductor.
Sí, por el que va a circular corriente, porque estamos conectándonos a un diferencial de tensión diferente de cero. Y esto provoca circulación de corriente. Sí, entonces en realidad, ¿qué es lo que provoca daño? Sí, por ejemplo, a la persona. ¿Qué es lo que, siendo un poco extremistas, ¿no? ¿Qué es lo que le llevaría a la muerte o al daño a la persona? La circulación de corriente, no la circulación, no el diferencial de voltaje, la circulación de corriente. ¿De acuerdo? Dice, si el diferencial de tensión es igual a cero, entonces, por definición, el campo eléctrico dentro de la superficie del conductor es cero, desde luego. ¿Sí? Ustedes se recordarán que para qué me servía el campo eléctrico, brindaba o generaba las fuerzas necesarias para que puedan empujar y desplazar los electrones. ¿Y qué es lo que provocaba el desplazamiento de los electrones? Era en función de un diferencial de voltaje. Como nosotros no tenemos voltaje, por lo tanto, el campo en el interior del conductor es cero. Sí, de aquí podemos sacar, por ejemplo, también un concepto matemático, ¿no es cierto?, en el que me dice que el diferencial de voltaje es igual a menos la integral que existe entre el campo producto o el diferencial del desplazamiento. ¿Sí? ¿Entre qué puntos? Entre un punto A y un punto B. ¿Sí? Es decir, entre dos puntos diferentes de un conductor. Para que esto sea igual a cero, el campo tiene que ser cero, pues el desplazamiento no puede ser igual a cero. Si no hay desplazamiento, ni siquiera se puede definir como un voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permítame un segundito, por favor. Listo. Entonces, aquí ya tenemos estos conceptos, ¿no es cierto? Sí, que es importante considerar que si no existe circulación es porque no existe voltaje. Y al no existir circulación, no existe campo. ¿De acuerdo? Sí, pero el desplazamiento, desde luego, así sea pequeñito, ¿no es cierto? Sea un diferencial, va a existir un desplazamiento. Sí, muy bien. Si el campo eléctrico es igual a cero, entonces no hay transporte de carga a través del conductor. Sí, por lo tanto, no existe corriente. Entonces estamos simplemente redundando para no olvidar. Si los extremos del conductor se conectan a una batería, ahora sí estamos conectándonos a una fuente. Todos los puntos en el circuito no están al mismo diferencial de potencial. Por lo tanto, el voltaje ya no es cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo tengo una batería, que es lo más común que nosotros podemos generar un concepto o una analogía, tenemos dos bornes, un positivo y un negativo. Si yo tengo un multímetro, como es lo que ya le vamos a poner en un circuitito aquí para que le podamos ver, y se va a mostrar un diferencial de voltaje, me va a indicar un valor de voltaje. Como ya existe un valor de voltaje, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, si esto está conectado a un conductor, va a circular corriente. Por lo tanto, existe ahora sí ya campo. La batería establece un diferencial de voltaje, dice, entre los extremos del circuito, creando un campo dentro del conductor. Por lo tanto, si ya existe circulación de corriente, significa de que ya existe campo. Y si es que existe campo, el voltaje ya es diferente de cero. ¿De acuerdo? Con campos diferentes de cero en el interior de un conductor, se ejerce fuerza sobre los electrones, ¿sí?, presentes en dicho conductor. Ojo, no. Entonces, no existía fuerza cuando el campo es cero. Por lo tanto, no existe desplazamiento de corriente, no existe flujo. Pero cuando ya existe flujo, perdón, cuando ya existe campo, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Se generan o se inducen fuerzas en el interior del conductor. ¿Qué es lo que hace estas fuerzas? Hace que empuje o que se desplace. Que se desplace, por ejemplo, los electrones presentes en ese conductor. Estas fuerzas, como me indica aquí, provoca que estos electrones se muevan en el interior del conductor, generando o produciendo, como me indica aquí, la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Es común referirse a una carga en movimiento como un portador de carga móvil. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se recordarán, cuando no existía movimiento se hablaba de una carga estática. Sí, y si existía una carga era carga electrostática. Pero en cambio ahora ya existe movimiento. ¿Por qué? Por la presencia de campo, que genera fuerza. Por lo tanto, empujan los electrones. Entonces ya estamos hablando de un portador de carga móvil. Los portadores de carga en un metal conductor, ¿cuáles son los que portan? Los que transportan, los que permiten, ¿sí? Los dispositivos, los medios de transporte. ¿Cuáles son estos? Los electrones, ¿sí? Los electrones.
La frase flujo, esto es hay una pequeña aclaración nada más, como nos indica aquí el texto, dice. La frase flujo de corriente se usa muy común, aunque estrictamente no es la manera más adecuada de referirse. Simplemente, sí, pues la corriente es un flujo, es medio como redundante, ¿no? Es muy similar a la frase cuando se habla, dice aquí, transferencia de calor, que también es redundante, pues el calor es una transferencia. Entonces nosotros es redundante decir flujo de corriente, simplemente con corriente, porque la corriente ya viene embebido el concepto de flujo. De igual manera, a lo cuando se habla de calor, ya no es necesario, ¿no es cierto?, incluirle como transferencia, porque en realidad el calor es una transferencia. La corriente es un movimiento, un desplazamiento de flujo de carga. En cambio, la transferencia de calor es de energía. Sí, entonces yo aquí había subrayado conceptitos, aquí estamos hablando de manera microscópica a lo que se refiere la conducción o el desplazamiento de carga. Pero entonces yo había visto necesario básicamente realizar algunos aportes como que nos queden mucho más claros, ¿no? Como por ejemplo dice aquí, dice los electrones no tienen que viajar, como dice aquí, no tienen que viajar desde el interruptor de la luz hasta el foco para que éste se active. Los electrones están presentes en el filamento de la lámpara o del foco, que se mueven en respuesta al campo eléctrico. ¿Quién me permite hacer eso? Una fuente. ¿Cuál es esta fuente? La batería. Sí, entonces para que se active o se encienda, por ejemplo, el filamento, ¿qué es necesario? Simplemente que existe el desplazamiento o el empuje de los electrones, que existen o están presentes en el filamento de la lamparita. Y ese desplazamiento, esa agitación, esa excitación de los electrones, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que se encienda, ¿no es cierto? Que se active. ¿Sí? Nótese, dice también que una batería no proporciona electrones al circuito, solo lo que establece es un diferencial de potencial. Ojo, ¿no? Entonces la batería como fuente tiene un almacenado energía y esta energía está en función de un diferencial de voltaje. Frente a este diferencial de voltaje puesto a una carga, lo que va a provocar es que se genere un campo o se genere un medio, ¿sí? Se cierre el circuito para que se desplace corriente, que eso es lo que vamos a ver. Le vamos a dejarle en un circuito abierto y van a darse cuenta de que no circula corriente. Le cerramos el interruptor y ahí sí provoca o activa. Sí, se genera el campo eléctrico que permite que existan fuerzas que empujen o desplacen a los electrones. Otro concepto que ya habíamos topado acerca de este tema es acerca de la famosa densidad de corriente. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que se refería a la densidad de corriente, sí, era la cantidad de corriente que se desplazaba en una determinada sección, en una determinada área, como me indica aquí, ¿no? Sí, tenemos un ratito, parece que hay señores que están, sí. El señor César Sánchez ya pagó. ¿Sí? Lo que pasa es que se les escucha, el señor Pablo Sacintuña, se escucha los cubiertos, lo que está meciendo el cafecito. Sí, eso. Y ahí ve cerrando, por favor. Listo. Entonces, regresándonos, la densidad de corriente no es otra cosa más que la relación que existe entre la corriente de su manera inversamente proporcional a la sección. ¿Sí? Entonces, a eso se le conoce como densidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y se lo representa con la letra J. Así como este tipo de densidad, ¿sí? Aquí también la relaciona un concepto bien importantísimo de la densidad de corriente, es con un concepto que se llama conductividad. ¿Sí? Y la conductividad tiene una relación inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Que es en esta partecita la que le vamos a detallar. Densidad de corriente ya habíamos hablado, que es la relación que existe entre la corriente y su sección y su área. ¿De acuerdo? Entonces, la relación o la densidad de corriente y un campo eléctrico se establece dentro de un conductor, siempre que una diferencia de potencial se mantenga a través del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, para que exista densidad de corriente necesitamos corriente. Y para que exista corriente o desplazamiento de los electrones, desde luego debe existir un campo. ¿Sí? Y para que este campo provoque o mueva, debe existir un diferencial de voltaje. Entonces, esto es lo que está insistiendo aquí. En algunos materiales, dice, la densidad de corriente es proporcional al campo, como le vemos aquí. Mire, la densidad de corriente es directamente proporcional al campo, pero es directamente proporcional a través de un valor, a través de una constante que le vemos aquí, ¿sí? Como es este ρ.
Esta constante se le llama, es una constante de proporcionalidad que se le llama o se le denomina de conductividad. Sí, ahora, ¿de qué dependerá la conductividad? Dependerá de otros factores externos, que normalmente forman parte de las características del material conductor. Sí, por eso es que los conductores tienen propiedades de conductividad. Y así como existen propiedades de conductividad, también tienen propiedades, lo contrario de la conductividad sería la oposición a la conductividad. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación opuesta a la conductividad? Se le conoce con el nombre de al 1 sobre ρ, se le conoce como resistividad. ¿De acuerdo? Entonces son propiedades que se van manejando y le vamos sacando ya de aquí poco a poco al concepto a donde queremos llegar, a la resistencia. No confundir, dice aquí, la conductividad con la densidad de carga superficial, aunque para los dos se utiliza el mismo signo. Bueno, muchas veces eso sucede, ¿no es cierto? Que muchas veces se maneja las mismas constantes, la misma simbología, pero en realidad los conceptos son diferentes. Es por eso que en la parte eléctrica, ¿no? Muchas veces a la densidad de carga se le simboliza con la letra ρ, ¿sí? Pero en este caso nosotros le estamos apuntando específicamente al concepto como constante de proporcionalidad de conductividad. ¿De acuerdo? Los materiales que obedecen a esta ecuación, ¿sí? Como le vemos aquí, densidad de corriente es igual a la conductividad o a la relación proporcional, ¿sí? Que existe entre la conductividad y el campo. Estos materiales que obedecen a esta ecuación se dice que cumplen la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces ya nos estamos apegando un poquito, por ejemplo, a la relación que existe entre la corriente, el diferencial de tensión y la conductividad. Sí, entonces ya hemos visto, esta partecita de esta ley es una de las básicas y fundamentales para poder ingresar al famoso mundo del manejo y la interpretación de lo que se refiere a la parte eléctrica, como es la ley de Ohm. Entonces vamos a ver un poquito de la parte introductoria de lo que es la ley de Ohm. Específicamente la ley de Ohm, descubierta, ¿no es cierto?, por este señor que se llama George Simon Ohm, físico alemán. Imagínense, estamos hablando del año 1789 hasta 1854, quien formuló el concepto de resistencia que establece para muchos materiales. Sí, entonces estamos hablando aquí el concepto de resistencia. ¿Sí? Para muchos, incluyendo la mayor parte de los materiales, la relación de la densidad, como le vemos ahí, y el campo. ¿Cuál es la relación que existe entre la densidad, sí, la densidad de corriente y el campo? ¿Cuál es la relación? Esta constante. Por ejemplo, si les hacemos una preguntita en el examen, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre la densidad de corriente y el campo eléctrico? Es de este ρ. ¿Cómo se llama ese ρ? Sí, conductividad. Entonces, la relación que existe entre el J, que nosotros le vamos a llamar, en este caso ya se interpreta como densidad de corriente, y el campo eléctrico se llama conductividad, que es independiente del campo eléctrico que provoca la corriente, ¿sí? Los materiales obedecen a esta famosa ley de Ohm y consecuentemente demuestra la relación tan simple que existe entre el campo y la densidad de corriente, que se le conoce a los materiales ómicos, ¿sí? Es decir, a los materiales que poseen resistencia. A eso se les conoce, por ejemplo, como materiales ómicos. Los materiales y dispositivos que no obedecen a esta ley se les conoce como materiales no ómicos, es decir, que no poseen resistencia. La ley de Ohm es una ley fundamental de la naturaleza. Dice, no es una ley fundamental de la naturaleza, sino una relación empírica válida únicamente para determinados materiales. Sí, entonces no en todos los materiales me permiten utilizarse, por ejemplo, para conductividad. No todos los materiales son empleados, por ejemplo, para transporte de energía eléctrica. No todos los materiales son empleados, por ejemplo, para hacer aplicaciones como sensores. Muchas veces, basándose en el principio, por ejemplo, que tiene la resistividad. Sí, un material ómico me va a permitir, por ejemplo, variar su valor de temperatura, variar su valor de resistencia, perdón, en función de la variación de la temperatura. Entonces, hay muchos materiales que se emplea, pero no todos, ¿sí? No todos. Aquí le vemos un pequeño concepto de lo que ahora sí ya le vamos a interpretar como resistencia, para ir cerrando el círculo de lo que representa la ley de Ohm. Sí, ustedes se dieron cuenta que uno de las bases fundamentales del señor Ohm ha sido determinar específicamente características resistivas de los materiales.
Entonces ahora vamos a interpretar qué es una resistencia. Si le vemos un dibujito aquí, mire, básicamente es un conductor cilíndrico, es un conductor cilíndrico, cuya característica fundamental es que tiene una longitud determinada. ¿Sí? Tiene un inicio que se le conoce como VB, ¿sí? O simplemente un voltaje en el punto B. Vemos en el otro extremo un voltaje en el punto A. Sí, y aquí viene, en estos conceptos chiquititos que hemos venido viendo, nos damos cuenta de que si existe un diferencial de tensión, si el valor de voltaje en B es diferente al valor del voltaje en B, por lo tanto existe un diferencial de tensión. Al existir un diferencial de tensión, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la presencia de un campo eléctrico. ¿Y qué es lo que hacía el campo eléctrico? Brindaba o ejercía fuerzas necesarias para que empujen o desplacen los electrones. ¿Cómo se llama ese desplazamiento de electrones o el empuje o el flujo que se generan los electrones? Se llama corriente. Entonces, básicamente en este dibujito, miren, ya se está concretando todo ese tipo de conceptos. Dice, se puede obtener una ecuación con muchas aplicaciones prácticas considerando un segmento tan sencillo de alambre que no hemos visto ahí, de sección transversal, con una sección A y una longitud. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Nosotros vamos a relacionar, ¿sí? Ahora, el concepto de resistividad, ¿qué tiene que ver con la longitud y la sección? Tiene que ver mucho. Ahora vamos a tratar de definir cuál es la relación, ¿sí? La relación matemática, ya vemos así, tanto proporcional o inversamente proporcional con respecto a la longitud y su sección. Entonces partimos, que existen dos puntos, ¿no es cierto? Dos niveles de tensión entre un conductor. ¿Sí? Tenemos un punto B y un punto A. ¿Cuál es el voltaje que se induce o que existe entre esos dos terminales? Un delta B. Aquí es igual, básicamente como me indica aquí, ¿no es cierto? Es al voltaje en el un extremo menos el voltaje en el otro extremo. Se mantiene este diferencial, dice, a través del alambre, creando un campo eléctrico y evidentemente una corriente. Frente al diferencial de tensión se genera un campo que provoca fuerzas que empuja o desplaza el flujo de electrones, como en este caso es la corriente. Le vamos a ver ahí de manera tanto promedia como instantánea. Si el campo eléctrico se supone de manera uniforme un diferencial de tensión delta V, este está relacionando un campo eléctrico según esta ecuación. Aquí le vemos, ¿no? Mantenemos el mismo dibujito, el mismo gráfico, y le vemos, por ejemplo, de manera promedia, ¿no es cierto? Un valor average que se le llama. Delta V es igual al valor del voltaje en el punto B menos el valor en el punto A. Si estuviéramos, por ejemplo, en una batería, ¿cuál sería, por ejemplo, el B menos A? El punto B sería el borne positivo y el punto A sería el borne negativo. Por eso es que tenemos un diferencial de tensión. ¿A qué es igual? Dice. Es igual a menos la integral que existe, ¿sí? Entre el producto del campo eléctrico multiplicado por el delta L, es decir, por ese diferencial de longitud, por ese diferencial de desplazamiento. ¿Sí? ¿Y esto en qué límites está? Dentro de un punto A con respecto al punto B. ¿Sí? Es decir, el diferencial que existe entre el punto B y el punto A, esos van a ser los límites de ese integral. ¿De acuerdo? Y esto que es igual, le sacamos como constante el valor del campo y asumimos, ¿no? Y le tenemos que la constante, le sacamos la partecita de la integral y tenemos que aquí hacer igual el delta B al producto del campo por la integral que existe del valor del diferencial, en este caso, de la longitud. ¿Sí? ¿En qué límite se encuentra? Entre el valor de L y 0. ¿Sí? Si nosotros a este valor ya le tenemos como un valor L definido, ¿sí? Ya está definido, ¿a qué ha sido igual? Ha sido igual al campo por la longitud. Mire. Entonces nosotros de un valor promedio a un análisis instantáneo llegamos a un concepto que si nosotros relacionamos que el valor de voltaje, aquí ha sido igual el delta V, ha sido igual al campo que existe, al campo eléctrico por la longitud. ¿De acuerdo? Sí, pues no nos vamos a olvidar. Aquí vamos a sacar este conceptito, ¿no? Que el diferencial de tensión es igual a la sumatoria o simplemente a la diferencia de voltaje entre un terminal y el otro. Y esto también es igual al campo eléctrico que se induce en el interior del conductor por la longitud del conductor. Muy bien. Sí, entonces no nos vamos a olvidar ese concepto, ¿no? Por favor. Ahora, le vamos aquí simplemente a resolver o a tratar de analizar o a despejar el campo. ¿A qué es igual el campo? Dice que es igual al delta B sobre la longitud. Sí, ojo, aquí vamos a seguir haciendo un pequeño análisis matemático.
Entonces tenemos ahí que el campo es igual a un delta V por la longitud, al diferencial de tensión entre los terminales del conductor por su longitud. Ahora le vamos a relacionar, ¿sí? Le relacionamos este famoso campo ahora con la intensidad, perdón, con la densidad de corriente. Ustedes se recuerdan anteriormente que densidad de corriente es igual a la constante de conductividad por el campo. Sí, la constante de conductividad le vamos a mantener como constante, valga la redundancia, que está en función de las características del material. Y multiplicamos por el campo, pero el campo le reemplazamos por la parte anterior, del análisis anterior, ¿no es cierto? Y decimos que la densidad de corriente es igual a la constante de conductividad multiplicado por el diferencial de tensión sobre su longitud, mira, sobre su longitud. ¿Sí? ¿Con qué objetivo hemos hecho esto? Ahora, para relacionar el diferencial de voltaje en función de la longitud de lo que estábamos viendo. ¿Sí? De la parte magnética, de la parte eléctrica, ahora vamos a tratar de definir de manera física. Vamos a dejarle con aspectos o datos físicos del conductor. Y tenemos, simplemente despejando de esta ecuacióncita, ¿no? De densidad de corriente. ¿A qué es igual, en cambio, aquí, densidad, perdón, diferencial de tensión? Ha sido igual a la longitud del conductor, ¿sí? Sobre la constante de conductividad multiplicado por la densidad de corriente. Sí, entonces ahí nos detenemos un ratito solo para analizar. ¿A qué ha sido igual el diferencial de tensión? Diferencial de tensión ha sido igual ahora a la longitud del conductor sobre la constante de conductividad multiplicado por la densidad de corriente. Sí, le vamos llevando ahora ese valor, ¿no? No se olviden. Ahora le vamos a interpretar, le vamos a tratar de sustituir, perdón, le vamos a tratar de sustituir ahora la densidad de corriente. Sí, ustedes se recordarán a que era igual a la densidad de corriente, era igual a la corriente sobre la sección. Sí, vamos a seguir avanzando. Y dice aquí que la densidad de corriente es igual a la corriente sobre la sección. Ahora sustituimos en la relación anterior. ¿A qué era igual la relación anterior? Al diferencial de tensión es igual a la longitud del conductor sobre la conductividad multiplicado por la densidad. Pero como densidad es corriente sobre sección, sí, sí, corriente sobre la sección, ¿a qué ha sido entonces esto igual? Sí, le reemplazamos, ¿no es cierto? Y tenemos aquí entre paréntesis que me dice que es igual la densidad de tensión a la longitud sobre densidad, perdón, sobre constante de conductividad por la sección directamente proporcional o multiplicado por la corriente. Y aquí tenemos nosotros una famosa ecuación, mire, que se le conoce esto al valor de la resistencia. Porque todo este valor que tenemos aquí entre paréntesis, ahora esto se le representa como resistencia. Sí, ¿se dan cuenta? Ahora nosotros le relacionamos longitud sobre constante de conductividad por sección. Todo esto representa la resistencia. Y le despejamos ahora resistencia. ¿Sí? Entonces despejamos resistencia. ¿Y qué tenemos ahora? Resistencia es igual, ¿sí? A la longitud sobre la constante de conductividad. Perdón, aquí simplemente le relacionamos, ¿no es cierto? Le relacionamos L sobre constante de conductividad por sección. A esto es igual a resistencia. Y tenemos ahora nuestra famosa constante, ¿no es cierto? El delta V es igual a resistencia por corriente, que eso es lo que normalmente se le conoce, ¿sí? En el mundo de la parte eléctrica como la ley de Ohm. ¿A qué es igual el voltaje? Es igual al producto de la resistencia por la corriente. ¿De acuerdo? Pero se puede, dice aquí, definir la resistencia como la relación que existe entre el diferencial de potencial delta V a través de un conductor, sí, y la corriente eléctrica en el conductor. Aquí ya tenemos, miren, una relación un poco ya más conocida, sí. Ya luego de que le hemos pasado el análisis promedio, el análisis instantáneo, ahora ya le tenemos de manera general. Esta ya podría ser una relación generalizada de lo que representa una resistencia. ¿Sí? En el estudio de los circuitos eléctricos se utiliza mucho esta ecuación, dice, una y otra vez. Este es el concepto que básicamente se mantiene y se conserva desde la parte inicial de los circuitos eléctricos hasta los análisis, diseño, etcétera. Este concepto, el diferencial de tensión es igual al producto de la resistencia por la corriente. Sí, a lo que se le conoce muchas veces, sí, se le conoce como la ley de Ohm. Pero si recuerdan ustedes, aquí hemos de hecho una especie de una validación de ese concepto, indicando de que la ley de Ohm, el famoso este físico alemán, ¿qué es lo que ha hecho? Un análisis exclusivo, pero específicamente la ley de Ohm se refiere al análisis, ¿sí? De la resistividad.
al análisis de los materiales ómicos. Por eso es la ley de Ohm. Pero luego que se ha generalizado, el diferencial de tensión es igual a la resistencia por la corriente, porque aquí ya estamos relacionando otras variables, como es diferencial de tensión y flujo de corriente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y aquí básicamente es lo que se interpreta ya, tenemos ya el material necesario como para poder ya formar parte o el análisis de circuitos. Por ejemplo, aquí dice, ¿a qué es igual un ohmio? La representación, ¿no es cierto? Sí, la representación, ¿cómo se le define? Por ejemplo, a un voltio ya sabemos con la letra B, V, a los amperios con la letra A, y al ohmio, la relación entre el voltaje y la corriente ahora. Y de esta expresión se establece que si una diferencia de potencial de un voltio a través de un conductor provoca una corriente de 1 amperio, la resistencia del conductor es un ohm. ¿Sí? Eso está bien entendido. Repetimos de esta relación. ¿No? Si existe un diferencial de tensión de 1 voltio a través de un conductor por el que circula una corriente equivalente a 1 amperio, la resistividad del conductor es un ohmio. ¿Estamos de acuerdo? Ese podría hasta ensayar en un laboratorio, ¿no es cierto? Le tenemos el desplazamiento de 1 amperio, ¿sí? Frente a un diferencial de tensión de 1 voltio y vamos a medir de que en este caso la carga tenemos de un ohmio o viceversa, ¿no? Yo tengo una fuente de alimentación de 1 voltio, tengo una batería de 1 voltio y tengo una carga de un ohmio. ¿Qué corriente se va a desplazar por ese circuito? 1 amperio. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente, siempre se insiste, lo bueno de este tipo de información es que hacen aclaraciones. Aquí nos insisten y nos dicen, miren, que la ecuación resistencia es igual a al diferencial de tensión sobre la corriente. Esta no es la ley de Ohm, dicen. Miren. Aunque muchos textos indican y relacionan a esta ecuacióncita indicando que es la ley de Ohm. Esta ecuación, dice, es solo la definición de resistencia y supone una relación muy importante entre el voltaje y la resistencia. ¿Por qué? Porque la ley de Ohm es la relación lineal, como se muestra aquí, mire, entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Pues de igual manera, esta podría ser una preguntita como de la prueba, ¿no es cierto? Sí, ¿cuál es la relación que define la ley de Ohm? La relación lineal entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Sí, supongamos que yo les hago una pregunta y le digo, confirmemos si es positivo, si es afirmativo o negativo la siguiente. Dice, la ley de Ohm es la relación lineal entre la densidad de corriente y el campo magnético. No, ¿no es cierto? Sería falso. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico no es lo mismo que el campo magnético. Sí, ya estamos hablando de otro concepto que esto se induce, sí, en otra clase que vamos a definir con respecto a esto. Sí, entonces repetimos que la ley de Ohm relaciona a la densidad de corriente, sí, por el campo magnético. ¿Cómo se llama la constante que relaciona la densidad de corriente y el campo magnético? Se llama conductividad. Sí, conductividad. El equivalente entre la corriente y la diferencial de tensión, lo cual indica que es la resistencia constante independientemente del diferencial de tensión que se aplique. ¿De acuerdo? Otro aspecto importantísimo que nos ayuda a poder entender y le vamos a mejorar, por ejemplo, la relación o lo que se le conoce como resistencia de un conductor. A lo que se le conoce aquí dice, vea, el inverso de la conductividad se llama resistividad. ¿Es lógico o no? Lo opuesto a que conduzca es que no conduzca. ¿Y cómo se le llama al material que no conduce? Se le llama un material aislante. ¿Sí? Y a la propiedad de ese material aislante se llama resistividad. Entonces, lo contrario de la conductividad es la resistividad. No confundir la resistividad con la densidad de carga volumétrica. Muchas veces existen textos, ¿no? Textos en donde que simplemente aquí este simbolito le relacionan tanto para resistividad como carga volumétrica. Por el momento para nosotros esto es simplemente resistividad. ¿Cuáles son las unidades de la resistividad? Son ohmios por metro. ¿Sí? Entonces los conductores tienen esa propiedad. Cuando se analiza un cable, cuando se tiene un conductor, existen tablitas. Y en esas tablitas, ¿qué es lo que me indica, por ejemplo, en las tablitas como las que se muestran aquí? Sí, como le vemos ahí, son características de resistividad. Sí, de resistividad. Regresemos un poquito antes de pasar. Este es el concepto que se maneja normalmente en los textos. ¿Sí? Y le vamos a poner aquí en un recuadrito en color rojo.
para no olvidarnos, para ir resumiendo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual resistencia? Resistencia es igual al coeficiente de resistividad de los conductores multiplicado por la longitud del mismo dividido para su sección. ¿Sí? Entonces, a eso se le conoce como resistencia. En esta última ecuación dice, relaciona la resistencia y la resistividad. Se puede expresar la resistencia de un pedazo uniforme de un material a lo largo de una longitud. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos comentando. ¿De acuerdo? Déjenme borrar esto. Entonces aquí tenemos las tablas que relacionan. Entonces, todos los análisis que ha hecho, por ejemplo, en este caso el señor Ohm, ha sido en función para poder llegar, luego de varios experimentos, ¿sí? A definir que los materiales poseen una resistividad. ¿Sí? Tienen características, como le llama él, características ómicas. ¿Pero por qué se llegó al término de ómico? Por el señor Ohm, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes materiales que se emplean, como dice aquí, ¿no? Resistencia y coeficientes de temperatura de varios materiales. Entonces aquí tenemos, en función de los materiales, su coeficiente de resistividad y de igual manera el coeficiente de temperatura. ¿Cómo se le conoce el coeficiente de resistividad? Como ρ, ¿sí? ¿Y cómo se le llama el coeficiente de temperatura? Se le llama alfa. Entonces, estos dos coeficientes dependen del material, del material. Por eso, a través del coeficiente de resistividad, nosotros vamos a calcular la resistencia de un conductor. Esto es muy empleado, sobre todo, cuando hacen análisis de pérdidas de conducción, cuando hacen análisis, sobre todo, para selección de cables. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, regresemos un poquito a la ecuación, aquí. ¿Sí? Y aquí vamos a llegar al famoso concepto, ¿se recuerda cuando nosotros conversábamos de los cables de alta tensión, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que sucede con un conductor que es un conductor ancho, sumamente grueso? ¿Sí? Con una sección bastante considerable. Tiene una característica, un comportamiento especial, por ejemplo, los conductores. Mientras más gruesos son, la nomenclatura, que se le llama AWG, que es una nomenclatura, es una norma para poder seleccionar, ¿sí? O poderles distinguir a los diferentes tipos de conductores. Entonces, ese famoso AWL es, mientras más grueso es el conductor, es más pequeñito. Es decir, si yo, inversamente proporcional, ¿no es cierto? Si yo tengo un cable de un calibre alto, su sección es más finita. Entonces yo le relaciono, por ejemplo, yo tengo dos conductores. El uno es AWG26 y el otro es un AWG8. El 26, por ejemplo, se utiliza para hacer cableado estructurado, para hacer conectividad de, por ejemplo, de los cablecitos que se utilizan en los protos, para hacer básicamente señales eléctricas que no requieran mayor circulación de corriente. En cambio, por ejemplo, un cable de sección 10, un cable de sección 8, donde que circula su circulación de corriente es mucho mayor, ¿sí? Entonces, mientras más grueso es el conductor, ¿sí? Mientras más ancho es la sección del conductor, miren, su resistencia es pequeña, ¿sí? Su resistividad es menor, a todo lo contrario. Si yo tengo un conductor completamente pequeñito, un conductor de sección delgadita, ¿qué es lo que va a resultar ahí? Su resistencia es elevada. Su resistencia es elevada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Se han dado cuenta que en las líneas de transmisión, en los conductores, nosotros vemos conductores gruesos, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo? El objetivo ha sido de que su resistencia sea pequeña. ¿Cuál es la finalidad de un conductor con respecto a la resistencia? Ustedes saben si su resistencia es mucho mayor, como su nombre se indica, es resistencia, es oposición, es un freno para la circulación de corriente. Mientras el conductor tiene menos resistencia, su circulación de corriente fluye de mejor forma. ¿Sí? Entonces, este concepto nos brinda mucho ese tipo de teoría. ¿Sí? Los repetimos. Con respecto a la sección, simplemente para hacer el análisis de este recuadro. Si yo tengo un conductor ancho, grueso, ¿qué es lo que pasa con su resistencia? ¿Sí? Si yo tengo una sección completamente gruesa, su resistencia es pequeña. Permite que fluya la corriente sin ningún problema. Si yo tengo un conductor, por ejemplo, de sección delgadita, su resistencia se incrementa, se opone al desplazamiento de la corriente. ¿De acuerdo? Vamos a ver con la L. A eso se refiere la longitud del conductor. Mientras más largo, extenso sea el conductor, este tiene más resistencia, mire. Sí. Y eso le hacemos una analogía, por ejemplo, de la parte eléctrica. Si yo tengo un transformador y en función de qué está, por ejemplo, esta longitud,
¿sí? Esta longitud está en función del nivel de tensión. ¿No ve que ustedes pongamos aquí esta partecita para no olvidarnos y le vamos relacionando estos conceptos? Sí, pongamos aquí. ¿Se recuerdan que hace un momentito nosotros habíamos visto que tenemos el voltaje que es igual a la resistencia por la corriente? Sí. Y en función de esta relación podemos hacer un pequeño análisis. Miren, si yo tengo más resistencia, ¿qué es lo que pasa con el voltaje? Es mucho mayor. Si tengo más resistencia, el voltaje es mucho mayor. Pero si tengo más resistencia, ¿qué es lo que va a pasar con la corriente? Disminuye. Entonces, si yo quiero que circule más corriente, ¿qué debe suceder con la resistencia? Debe bajar. ¿De acuerdo? Eso relacionándole a voltaje que es igual a la resistencia por la corriente. Ahora, si nosotros tenemos casas, urbanizaciones, ¿sí? Y todo este tipo de urbanizaciones, la intención de que en cada uno de los hogares es de que tenga un mismo diferencial de voltaje, ¿no? La misma tensión, el mismo voltaje. ¿Qué sucederá, por ejemplo, sí, cuando las casas o los abonados o los consumidores están distantes, por ejemplo, de los transformadores? Sí, entonces existen muchas casas que están tomando la señal o el diferencial de voltaje o el voltaje o llegan a los cablecitos, tanto la fase neutro o los dos cables calientes, cuando llegan y se encuentran lejos de un transformador. ¿Qué es lo que está sucediendo? La longitud está incrementándose. Si se incrementa la longitud, se incrementa la resistencia, mire, ¿sí? Si se incrementa la resistencia, y sabemos que si se incrementa la resistencia, el voltaje se va a incrementar. Si es que este análisis que nosotros estamos haciendo, que el voltaje producto de la caída de tensión en el conductor, ¿qué es lo que hará? Que el voltaje cuando nos llegue a la casa, sí, al abonado, al último abonado, sí, será el último abonado con que le llegue un diferencial de tensión más pequeñito. Es por eso que normalmente, ¿qué es lo que se debe hacer? Un transformador se diseña por un determinado número de abonados. Si sobrepasa el número de abonados, ¿qué es lo que va a pasar al transformador? Se va a sobrecalentar. Aparte de que se va a dañar el equipo de potencia en parte eléctrica, ¿qué es lo que le va a suceder, por ejemplo, al abonado o al consumidor? El nivel de voltaje no va a llegar al nivel adecuado. Sí, entonces normalmente esto, ¿qué es lo que pasa si nosotros le vemos internamente en un hogar? Resulta ser de que en un hogar normalmente se comienzan a quemar los equipos eléctricos. ¿Sí? Le tienen conectado, por ejemplo, la televisión o la computadora. Funciona un momentito, luego se quema. Hay una pequeña variación de voltaje y se quema. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Nosotros ya con conceptos técnicos, ¿qué es lo que haremos? Tomaremos un multímetro y revisaremos los diferenciales de tensión o el voltaje que existe en los enchufes. Y nos vamos a dar cuenta que no son 120 voltios, serán de pronto 118, serán 114, 116, etcétera. No está llegando el diferencial de voltaje necesario. Si no me llega el mismo voltaje, ¿qué es lo que va a ocurrir si no me llega el voltaje? O baja el voltaje, sube la corriente. Y al subir la corriente, ¿qué es lo que puede provocar? Que se dañen los equipos. ¿Sí? Entonces, ojo, no. Muchas veces se nos comienzan a quemar los equipos porque el diferencial de voltaje que está llegando a la casa es muy bajo. ¿Y por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué está ocurriendo? Porque nuestra casa, sí, está muy lejos del transformador. O al mismo transformador están colocados muchos abonados. ¿Qué es lo que se debe hacer? Sí, esto se debe poner un escrito y hacer una especie de una denuncia o ponerla en constancia, por ejemplo, a los señores de mantenimiento de las empresas eléctricas. Si a alguien le sucede que no están con los diferenciales de tensión adecuados, acercarse a los señores de mantenimiento, por ejemplo, en la empresa eléctrica, y poner este detalle, que el voltaje está muy bajo. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Simplemente le van a cambiar al transformador, el alimentador, perdón, la alimentación donde que se esté tomando cada uno de nosotros como usuario, sí, nosotros estamos teniendo problemas. Y si se nos queman los equipos, es problema de la empresa eléctrica, no es problema del usuario ni el abonado. ¿Qué es lo que debe hacer? Hay una ley que ampara a los abonados. ¿Y qué es lo que sucede? Si se quema un equipo por un mal servicio, por una mala calidad de energía eléctrica, las empresas eléctricas asumen esa responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Mire, simplemente de este pequeño conceptito que nosotros tenemos aquí, podemos llegar a ver las consecuencias y hacer un análisis, por ejemplo, y una toma de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esta ecuación, no nos vamos a olvidar, ¿no? Sí, que la resistividad es proporcional a la longitud. Más longitud, más resistencia, más caída de tensión. Sí, si nosotros, ¿cómo queremos de alguna manera compensar eso?
con la sección, con los conductores. Si tenemos un conductor muy delgadito, alta resistencia. Tenemos un conductor muy grueso, baja resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Borremos esto para avanzar. Entonces aquí estábamos viendo. Dije, disculpe una Claro, preguntita. sí, sí, dígame. ¿Cómo interviene el número de cable al momento de realizar instalaciones eléctricas en el consumo de la luz? Ya. Por ejemplo, según lo que le entiendo, ¿cómo yo selecciono el conductor? ¿Cómo yo defino qué conductor utilizar para que no exista problemas? ¿A eso se refiere? Sí, o sea, digamos que yo elijo para nuestros dos departamentos, un número 12 o 14, Ah, ya. Muy bien, muy bien. un, Bueno, ya. un, ¿Cómo un poder conductor llegar? menor. Ah, sí, ¿cómo llegar a definir la sección del conductor? Bueno, cuando no tenemos un concepto claro y técnico de lo que se refiere, por ejemplo, a la selección de un conductor, ustedes se darán cuenta de que uno va, bueno, es nuestro medio, nuestra idiosincrasia, nuestra formación. ¿Qué es lo que uno hace? Uno se acerca a un almacén de venta de equipo eléctrico, ¿sí? Y le dice, quisiera que por favor me venda unos 20 metros de cable. ¿Y qué le dice? Le dice el señor, el que le vende el equipo eléctrico, le dice, y disculpe, ¿y qué sección quiere? ¿De qué calibre quiere? Y usted no sabe, porque es una pregunta técnica, y le dice, chuta, la verdad no sé. ¿Y qué le pregunta el señor el que le vende? Le dice, ¿para qué va a utilizar? Dice, voy a utilizar para iluminación o toma corrientes, le dice. Sí, básicamente se dividen en dos tipos de circuitos. En todos los hogares, básicamente esos dos circuitos deben existir como mínimo. Un toma corriente, perdón, un breaker o un dispositivo de protección para el circuito de toma corrientes y otro breaker o dispositivo de protección para el circuito de iluminación. Y le preguntan ellos y le dice, disculpe, ¿para qué quiere? Dice, quiero poner unos foquitos. Ah, no va a poner toma corriente. No, no, solo unos foquitos. Ah, entonces listo. Llévese un cable, un calibre 14. Dice, pero va a poner toma corriente. Sí, es de otro circuito. Ah, listo. Llévese el 12. Pero vamos a conectar, tenemos un equipo grande, por decirle una ducha, que ya no es muy común utilizar, ¿sí? Pero la tendencia, por ejemplo, se han dado cuenta de las duchas de inducción, con la finalidad de sistemas de protección para no utilizar y no tener en el medio, en departamentos, como bien indica usted, por ejemplo, tener los calefones, ¿no? Hoy los calefones son dispositivos de alto riesgo, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer es tratar de poner en un lugar externo, sobre todo en el caso de que exista una fuga de gas, por ejemplo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ubicar en un sector donde que exista ventilación, ponerle en una terraza. ¿Y qué mejor si hay la posibilidad de poder conectar o utilizar perdón, calefones de inducción? Es decir, eléctricos. Entonces, para ese tipo, como es un calefón eléctrico, ya estamos hablando de que la circulación de corriente es mucho mayor. Por lo tanto, el cable que nosotros vamos a emplear, sí, será de igual manera un cable con una sección mucho más gruesa, porque va a viajar más corriente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede seleccionar o cómo yo puedo definir sí, específicamente la sección del conductor? ¿Qué es lo que yo hago? Normalmente lo que hago es sumar todas las cargas. A eso se le llama, por ejemplo, carga instalada. ¿Sí? Y le hacemos un análisis. Por ejemplo, si yo tengo dos batidoras, una licuadora, una refrigeradora, ¿sí? Un horno microondas, tenemos una batidora, toda la familia, todos los equipos eléctricos, sumamos. ¿Estamos de acuerdo? Sumamos, pero ¿qué es lo que estamos sumando? Estamos sumando las potencias. Sí, sumamos cuánto es la potencia del uno, cuánto es la potencia del otro, cuánto es la potencia del otro. Y con todas esas potencias, sí, aquí les vamos a poner una pequeña ecuacióncita. Sí, déjenme ponerlo de aquí. Sí, sabemos que dice potencia es igual al voltaje por la corriente. Y esto multiplicado por lo que hoy se le conoce como un factor de potencia. Bueno, pongámosle coseno, híjole, no puedo encontrar. Bueno, no es la manera adecuada, pero le vamos a poner por un coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces ahí me dice voltaje por corriente por un coseno de un ángulo. Hoy en la actualidad, este famoso coseno de phi, que se le llama, bueno, hasta encontrarle el phi, le hemos puesto simplemente coseno de teta. ¿Sí? Este coseno de phi se le llama como factor de potencia. Ese factor de potencia en la actualidad debe tener un valor de 0,95, 96, 97. Las fábricas con factores de potencia menos del 0,97 ya les penalizan. Sí, ya vamos a ver, luego vemos en circuitos del análisis de eso. Por lo tanto, este valorcito que nosotros le hemos puesto aquí, ¿sí? Nosotros le vamos a asumir que este factor cos teta
es igual a 1. Si este factor no es lo más adecuado, ¿no? Pero en corriente continua, sí, como no existe desfasamiento entre el voltaje y la corriente, porque es tanto la señal de corriente y de voltaje, es una sola, no existe oscilaciones, no existe desfasamiento entre los mismos, coseno de teta es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer en la casa? En la casa nosotros vamos a sumar todas nuestras cargas, ¿no? Sumaremos, por ejemplo, la potencia que tiene, por ejemplo, la batidora, la licuadora, todos los equipos que tenemos ahí y hacemos una sumatoria total de nuestras cargas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a tener una, pongamos aquí, tenemos una carga que se le conoce como carga instalada. ¿Sí? ¿A qué decir igual? A sumar todas las potencias, a sumar toda la potencia que nosotros tenemos en nuestro hogar. ¿Sí? A toda la potencia que tenemos en nuestro hogar. ¿De acuerdo? ¿Para qué me va a servir este análisis? Le ponemos acá abajito. Esto es potencia. Y sabemos que el voltaje que tenemos en nuestro hogar, aquí ha sido igual. El voltaje que tenemos en nuestro hogar es 120 voltios. Entonces tenemos ahí que esto es igual a 120 voltios por la corriente. Por lo tanto, pongamos aquí punto y coma. Yo puedo definir que aquí ha sido igual corriente, ha sido igual a la potencia total que tenemos en la casa. Potencia total dividido para 120. ¿Esto en qué me va a dar? Esto me va a dar en amperios. ¿Sí? Esto me dará en amperios. Por lo tanto, el valor que yo tenga aquí en amperios, supongamos que yo tengo un valor de respuesta X, Y, Z, amperios. ¿Qué es lo que yo sabré ahí? Yo sé y defino cuánto es la potencia que voy a tener en mi hogar. ¿De acuerdo? El X, Y, Z, perdón, defino la corriente total que yo necesito. Porque cuando yo voy a comprar o voy a seleccionar un conductor, el conductor está en función de la capacidad, en función de la corriente. Entonces los calibres, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, etcétera. ¿En función de qué está? En función de la corriente. Entonces yo cojo una tablita de conductores y busco y le digo, mi carga instalada en mi hogar ha sido aproximadamente, se me ocurre, estoy consumiendo unos 50, unos 40, unos 30 amperios. Entonces yo ahí selecciono el conductor. Ahí compro, bien sea un 12, bien sea un 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es la relación que se ha generalizado? Simplemente lo que dice, a ver, es un departamento y se asume. Un departamento pueden vivir 2, 4 personas, que es lo estándar. Sí, y de igual manera la carga. Pero los valores que seleccionan aquí, los valores de corriente, ojo, no, está ahí como carga instalada. Es una carga total. Sí, no es lo mismo tener una carga instalada, ¿sí? Que tener una carga de funcionamiento. ¿Para qué nosotros le hicimos el análisis de toda la carga instalada? Para tenerle como un punto instantáneo, como sacar una corriente instantánea de todas las cargas que tenemos. Y es como que todo en ese mismo instante está conectado a la plancha, a la televisión, la refrigeradora, 3 cocinas, 2 cocinas, etcétera. Sí, que eso es simplemente carga instalada. ¿Sí? Pero la carga que está funcionando de manera normal, difícilmente tendremos todas las cargas puestas, ¿no es cierto? Difícilmente estará puesto en ese mismo instante el equipo, las 2 televisiones, si las 3 computadoras, ahí mismo se está bañando, que puede ocurrir, desde luego, algún instante puede ocurrir. Sí, así es como se define la corriente. Y en función de esa corriente se saca la sección del conductor, el calibre del conductor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese análisis es muy bonito, muy interesante. Y ahí uno le ve la práctica, el interés de todo lo que estamos haciendo. Sí, y qué mejor que me haya hecho esta pregunta para saber, para qué poder haber hecho todo este pequeño estudio de los conceptos que ahora ya estamos en resistencia, sí, y poder llegar a definir la sección o lo que en forma práctica es el calibre del conductor. Ustedes cuando vean instalaciones eléctricas, eso estará, no, ya en transformadores, más o menos en tercer o cuarto nivel. Ahí les dan, por ejemplo, diseño de transformadores. En el diseño de transformadores, ahí hacen el análisis nuevamente de esto. ¿Sí? Ya no solo como resistencia, ya no solo como sección, sino ahí como flujos. Ahí ingresan un poquito más a la parte interior. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto como densidad de corriente? ¿Sí? Que es igual a la corriente sobre una sección. Entonces ahí hablan de densidades, hablan de corrientes y llegan a las secciones. Y en función de la sección, nuevamente regresamos de que necesito una sección del conductor de tantos milímetros cuadrados. Yo puedo seleccionar un calibre.
Entonces, el calibre del conductor se puede definir bien sea con la corriente, ¿sí? Que sería lo obvio, lo práctico, o también como la sección, ¿sí? Como el área, como la sección del conductor. Cuando se habla, por ejemplo, de un AW26, un AW12, un AW14, 14 no son 14 milímetros, ¿sí? 22 no son 22 milímetros de diámetro o de pronto 11 milímetros de radio, no tiene nada que ver. Sí tiene una relación proporcional, pero se ha definido eso, pero por experimentos, etcétera, han definido ese numerito que le ponen al calibre para poder comprar los conductores. ¿De acuerdo? Sí, entonces eso ven en unas materias específicas para esa partecita. Pero estos son los principios que necesitan. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, me comentan nomás, ¿sí? Muchas veces de, de las ideas o de las propuestas que ustedes hagan, se van generando más inquietudes, ¿sí? Y podemos seguir analizando no solo este tipo de conceptos que son básicos, ¿no? Sí, podemos ya definir un poquito más de conceptos, que es el propósito también de este tipo de asignatura, llegar a manejar conceptos de lo que es los instrumentos, de lo que son estas variables eléctricas para poder hacer circuitos no muy complicados en realidad, ¿no? Pero que vayan con las bases. De tal manera que cuando ingresen a circuitos eléctricos ya sepan lo que es un multímetro, un amperímetro, un baltímetro, un voltímetro, un secuencímetro, etcétera. Un montón de instrumentos que se utilizan en variables eléctricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces estábamos hablando acerca de estos dos conceptos que nos salió, ¿no es cierto? De lo que era resistividad y lo que es conductividad. La conductividad habíamos hablado que es el inverso de la resistividad. La resistividad es una variable técnica eléctrica netamente y muy utilizada. ¿Por qué? Porque le relaciona directamente con el tipo de material. ¿Para qué? Para encontrar la resistencia del material. ¿Para qué me voy a utilizar la resistencia del material? Para seleccionar los conductores, los calibres y sobre todo para calcular las pérdidas de voltaje. Cuando se hace un diseño, también se incluyen las famosas pérdidas de voltaje. Sí, y esas pérdidas, ¿cómo se les llaman? De manera técnica se llaman pérdidas técnicas. Normalmente se pueden generar pérdidas de otro, pérdidas, por ejemplo, en el cobre, pérdidas en el hierro, pero esas pérdidas son aceptables. Son aceptables cuando se hace un diseño de un dispositivo, de un motor, de un transformador. Ustedes van a ver en circuitos eléctricos, por ejemplo, no, en circuitos no ven eso. Ven en máquinas eléctricas. En máquinas eléctricas hacen pruebas, que se le llama prueba de cortocircuito. Una prueba de cortocircuito está netamente diseñado, por ejemplo, para poder definir las pérdidas en el hierro. ¿Sí? Y las pérdidas, perdón, al revés, las pérdidas de cortocircuito definen las pérdidas en el cobre y las pérdidas en circuito abierto definen las pérdidas en el hierro, pero son pérdidas aceptables. ¿Y de qué depende? De la resistividad del conductor. Es por eso como vamos a ver en esta misma literatura, un poquito más adelante, hablan acerca de los famosos superconductores. Ya ni siquiera de los conductores ni los semiconductores, los superconductores, en donde que hacen un comportamiento y su utilidad le dan, como habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? En temperaturas muchas veces menores que cero. Están acercándose al cero absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistividad de los conductores cerca del cero absoluto tiende a ser nula. Y al no tener resistividad un conductor, el flujo de electrones viajaría de mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero evidentemente son procedimientos que se requieren acciones, se requieren equipos especiales para poder llegar a esas condiciones de temperatura. Muy bien. Veamos aquí. Los materiales más utilizados, como vemos, la plata, ¿no? El cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, el hierro, platino y aquí otro tipo de aleaciones, ¿no? Sí. Pero aquí hay una partecita muy especial acerca del silicio y el silicio y el germanio. ¿Se acuerdan ustedes de qué les hablaba del silicio y el germanio? ¿Para qué eran utilizados el silicio y el germanio? Si me pueden ayudar, por favor. Ya hablamos la clase anterior. La elaboración de microprocesadores, o sea, como Muy el bien. diodo. Exacto. Para la construcción de los semiconductores. Perfecto. El silicio y el germanio son materiales, sí, muy utilizados en la construcción de equipos, de elementos semiconductores. ¿Dónde son empleados estos en la parte industrial? En la elaboración de circuitos integrados, en la elaboración de diodos, siendo como el elemento más básico. ¿De acuerdo? Muy bien. De aquí tenemos todo esto y está representado en función de su resistividad. Entonces, de aquí, si nosotros le vemos cuál es el que ofrece acá, ofrece menos resistividad de los conductores más empleados, se dan cuenta, ¿no? Que aquí le vemos el cobre, mire, tiene 1.7 por 10 a la menos 8. La plata incluso también, vea, tiene 1.59. Sí, los otros ya van subiendo un poquito la resistividad, como los elementos más empleados en la actualidad. ¿Cuáles son los dos elementos más empleados? Son estos dos, mire.
tanto el cobre como el aluminio. ¿Por qué no le utilizaremos, por ejemplo, el hierro? ¿Sí? El platino también es muy empleado, pero no se emplea para conductor. Se emplea como un elemento medidor de temperatura. Porque, por ejemplo, el platino, sí, tiene la característica, por ejemplo, de que su comportamiento frente al incremento de temperatura varía su resistencia, pero de manera lineal. Muchos elementos pueden variar, es más, todos los materiales varían su resistencia al incrementar la temperatura, pero no todos de manera lineal. Entonces, para poder seleccionar y construir sensores y transmisores, ¿qué es lo que se hace? Se ve que los materiales tengan comportamientos lineales. Y uno de esos, muy utilizado a nivel de la instrumentación, es el platino. Otro, el cobre y otro, el níquel, pero con dedicación específica para el platino. Sí, muy bien. Entonces, en función de eso, ¿no? Aquí se analizan los que ofrecen menos resistividad, como le vemos el cobre, también el aluminio, también el oro. Pero ¿por qué no se empleará el oro? Miren, sabiendo de que tenemos ahí como resistividad 2.44, menos incluso que el mismo aluminio, ¿por qué no le empleamos el oro? Porque el costo también tiene que ver, ¿no es cierto? No nos vamos a dar el lujo, imagínense, de realizar un cableado en una casa que tenga sus conductores de oro. De pronto los jeques árabes, que ellos se dan ese lujo, ¿no es cierto? Sí, de que tener animales exóticos, de tener joyas, de tener cosas inimaginables por la cantidad de dinero, ¿no? Sí, pero imagínense que exista una instalación o que los mismos conductores de los tendidos de la red pública sean de oro. ¿Se dan cuenta? Se irían robando todo, ¿no? Sí, si solo teniendo conductores de cobre, de aluminio, muchas veces cuando recién se pone infraestructura o se está urbanizando ciudadelas, no existen casas, pero ya están poniendo los postes. Muchas de las veces, aunque ustedes no lo crean, se roban el conductor. Vean, no me van a dejar mentir, y esto es, ustedes saben, esto queda grabado, ¿no? Sí, hubo aproximadamente hace unos 2 años un problema en la misma ESPE, pero en Belisario Quevedo. Resulta ser que un lunes en la mañana se encuentran con la novedad de que no hay energía eléctrica. No, perdón, no había agua, no hay agua. ¿Qué pasó? Chuta, bueno, como es un sector rural, como no hay agua, de pronto, qué sé yo, las bombas se apagaron, no alimentaron, no, qué sé yo, no había agua en la cisterna. Sí, novedad de que nos mandan a hacer ese tipo de investigación a ver qué ha sucedido. Vamos a ver, bueno, especialmente los señores de mantenimiento ya no encontraron el daño, nos vamos a verificar. Sí, ahí con el ingeniero Freire, el ingeniero, el compañero que edita al otro grupo esta misma materia. Y nos encontramos con la novedad de que las bombas apagadas. Le intentamos encender las bombas, no se prenden. ¿Qué había sucedido? Que se habían dado el lujo de robarse el cable, ¿sí? El cable que alimentaba desde la subestación que se tiene ahí hacia las bombas. Entonces se dan cuenta, de pronto, ¿cuánto costará esa instalación? Está costando unos $100, de pronto exageremos unos 200 en cable, ¿sí? Y el riesgo que ocurre, ¿qué tal si se electrocutaban? Pero como llegamos a la conclusión de que alguien que conocía, ¿no es cierto? Que alguien que era eléctrico, que sabe que tiene que desconectar los disyuntores, tiene que, eh, qué sé yo, aislar el sistema eléctrico, el sistema caliente, como para poder sacarse los conductores. Y sin embargo, vean, eso ocurrió en nuestro medio mismo. ¿De acuerdo? Poner medidas de protección y seguridad, eso, cámaras, de pronto los mismos guardias. Ya saben que los guardias en un área que tiene como 60 y pico, 50 y pico de hectáreas, sí, tener un guardia para todo eso, no hay personal como para poder definir ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a este temita, esas son las características tanto de resistividad de los materiales como coeficientes de temperatura. Estos valores de coeficiente de temperatura también utilizamos muchísimo porque en función de eso hacemos cálculos ya no únicamente para la parte en la parte eléctrica de circuitos. Nosotros ya empleamos este tipo de coeficientes exclusivamente, por ejemplo, para poder definir caídas de tensión, pérdidas de resistencia, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, cuando se hace acondicionamientos de señales. Hay una partecita que se le conoce, por ejemplo, un acondicionamiento utilizando unos puentes de Whiston, ¿sí? Esa es una parte que nosotros sí vemos, sí, vemos en la resolución de unos ejercicios, ahí vemos este temita. Es simplemente para hacerles caer en cuenta que luego vamos a revisar esto, ¿no? Sí, bueno, sigamos. Entonces, y aquí está ya básicamente los conceptos que ya hemos visto. Miren, esperemos que se actualice ahí. Regresar nuevamente a esta partecita, como que va a ser muy insistente, ¿no? Nuevamente regresamos, que es resistencia, coeficiente de resistividad, longitud, sección. Hay que tener muy en cuenta, dice,
que la resistencia de la nuestra depende mucho de la geometría, como de la resistividad. ¿Por qué de la geometría? Sí, resulta ser de que ustedes saben que la sección de un conductor no es lo mismo calcular el área de un cuadrado que calcular el área de una circunferencia, que calcular el área de un polígono regular, irregular, etc. Entonces depende mucho de la geometría. Entonces, esta famosa sección obedece exclusivamente ese comportamiento, va a obedecer a calibres o conductores circulares. Y alguien se preguntará, ¿por qué será que los cables son circulares? ¿Por qué no son cuadrados? ¿Sí? ¿Por qué no serán triangulares? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se ha definido, por ejemplo, la geometría de un conductor que sea circular? ¿Sí? ¿Y por qué no un cuadrado, no? ¿Alguien me puede ayudar a definir qué será eso? ¿Por qué creen que sea eso? Mientras tanto, yo les hago un dibujito aquí, ¿ya? ¿Por qué creen eso? ¿Alguna idea? Nadie. Ya, vamos a definir. Listo. ¿Se dan cuenta que hemos puesto ahí tres figuritas? Sí. Aquí le hemos puesto un cuadrilátero, aquí le hemos puesto un triángulo y acá un círculo. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de explicar sin meternos mucho a la parte mecánica. Resulta ser de que, ¿de cuántos lados se conforma en este caso, por ejemplo, un cuadrilátero? Cuatro lados. Sí. Aquí tenemos un triángulo, tres lados. Si tuviéramos un polígono, un hexaedro, un dodecaedro, ¿sí? De un número de lados finitos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasará con un círculo, mire? ¿Qué pasará con esta figurita que tenemos acá? Básicamente es la unión de una n cantidad de lados, ¿sí? Son tan diminutos los lados, ¿sí? Que ya no se puede observar. De pronto microscópicamente, ¿sí? De pronto de una manera más detallada podemos verle que el circulito se ha formado de unos lados tan diminutos que ya no se puede observar, ¿sí? A ciencia cierta en dónde empieza y dónde termina cada lado. ¿Estamos de Inge, acuerdo? disculpe, Sí, dígame. son redondos porque son más fáciles de manipular, doblar, y también porque leí que son redondos porque permite que la tensión no se pierda cuando son, mientras que cuando tienen filos, ¿cómo es? Ahí. Filos como los cuadrados, hay un problema con las tensiones, algo así leí. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, por ahí vamos del tema. Perfecto. Sí, entonces vamos a tratar de comentarles un poquito de esto ya. Como nos dice el compañero, ¿no? Bueno, pongámosle aquí una flechita. Si se dan cuenta justo en estas partecitas donde yo estoy poniendo las flechitas, miren. Estas son aristas, ¿no? Estas son aristas. ¿Sí? ¿Qué es lo que provocan las aristas? Pongamos aquí la última flechita. ¿Qué es lo que provocan las aristas? Hablando mecánicamente, las aristas son concentradores de esfuerzos. Sí, son concentradores de esfuerzos. Mientras menos aristas existen en una construcción, en un proyecto, menos probabilidad existe de que exista rotura. Sí, sí se han dado cuenta hoy en la actualidad que la mayoría de los elementos de los equipos son aerodinámicos, tienen unas formitas circulares, ¿no? Por ejemplo, los vehículos. Se han visto que tienen una formita tipo avión, tienen unas, por ejemplo, la parte de la forma estética, ¿no es cierto? Tienen una formita medio aerodinámica. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de que rompa el viento, rompa el aire y no ofrezca mucha resistencia al aire. En cambio, en los vehículos que tienen formas convencionales, formas cuadradas, ¿qué es lo que pasa? Tiene mayor freno, se opone más al viaje o al desplazamiento del aire. Así, lo mismo que pasa con el flujo de aire, lo mismo pasa con el flujo de corriente. Mientras menos aristas tenga, ¿sí? Mientras más aerodinámico exista, mientras menos resistencia ofrezca, la circulación o el viaje del fluido va a ser de mejor manera. Si le vemos en estas figuras de aquí, se dan cuenta de que aquí existen unas aristas, ¿sí? Si nosotros le hacemos un análisis mecánico, resulta ser que en cada una de estas aristas existe una alta probabilidad de rotura, porque ahí son uniones
Ese tipo de uniones, por ejemplo, puede ser producto de un doblez, producto de una unión soldada, o puede ser producto de una unión desmontable, como puede ser utilizando pernos, tornillos. Cuando existe una unión, como le vemos aquí, como una arista, esa arista, el momento menos pensado, ¿sí? A un exceso de carga. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Se puede romper, ¿sí? Puede llegar a la fractura. Entonces, la mayor cantidad de concentración de cargas ocurren en ese tipo de diseños. ¿Sí? Es por eso que, ¿qué es lo que normalmente se acostumbra a hacer? Se les conoce como hacerle un redondeado, por ejemplo, a una figurita, un redondeado a una mesa, un redondeado al diseño de una ventana. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no exista concentraciones de esfuerzos. Sí, peor aún, si esto es un diseño de una máquina está sujeto a vibración, está sujeto a cargas. Y peor si esas cargas son puntuales. Sí, bueno, ya hemos de definir lo que es una carga puntual y lo que es una carga distribuida. Si han visto, por ejemplo, el diseño, la arquitectura, cuando ustedes estuvieron en el colegio y les dieron esas materias tan interesantes que a mí me parecen muy bonitas y entretenidas, lo que es, por ejemplo, eh, las tareas investigativas que realizaban los griegos, lo que hacían los romanos. Sí, ¿se acuerdan ustedes ese tipo de estructuras que tienen la forma como una cúpula, que tienen la forma circular, tienen una forma elíptica? Con la finalidad de que no existan, por ejemplo, aristas, que no existan la presencia de uniones así tan rígidas como se muestran aquí donde están las flechitas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que provoca? Esto provoca concentración de esfuerzos. En cambio, ¿qué es lo que pasa aquí con un circulito? No se puede definir exactamente, ¿no es cierto? Que existan ahí concentración de esfuerzos. ¿Y qué es lo que va a permitir? No va a permitir que exista oposición, no va a permitir que exista resistencia. Y el viaje de los electrones va a viajar de mejor manera. Es por eso que se han dado cuenta que las tuberías, cuando vemos nosotros ahí cuando están haciendo instalaciones de los señores del agua potable, los señores de los alcantarillados, se han visto las tuberías que ponen, ¿no? Las tuberías que ponen son circulares, ¿sí? Así sean solo tuberías de agua potable como son las tuberías de alcantarillado, por eso se llaman tuberías, pero no necesariamente va a ser un tubo redondo, ¿no? Puede ser también un tubo cuadrado. Pero ¿por qué tienen o adquieren la forma circular? Es eso. Ofrece menos resistencia, menos oposición al viaje o a la circulación del fluido. Entendiéndose como fluido, si es agua, evidentemente va a ser ese caudal de agua. ¿Sí? Y lo mismo pasa en el viaje o en el traslado de lo del flujo eléctrico. ¿De acuerdo? Sí, pero ahí también hay algo que definir. Por ejemplo, cuando ustedes van a trabajar ya a nivel industrial, hay una partecita justo en la parte petrolera, ¿sí? Donde que hay un nombrecito que le llaman flat cable. Ya les voy a escribir aquí para que se pueda definir esto. Se llama así el cable, ¿verdad? Se llama flat cable. ¿Qué será eso? ¿Qué idea me da? ¿Qué idea creen que sea o qué traduce el flat cable? Cable plano. Cable plano, muchas gracias. Cable plano. Y ahora la pregunta es, ¿pero cómo si está diciendo de que los cables son redondos? Ahora, ¿por qué me sale que el cable es plano? Sí, por esta razón, mire. Bueno, disculparán nomás, bueno, que tengo más de este. Mire, sí. Por ejemplo, normalmente la forma, sí, como le llama, por ejemplo, hay un calculito que se le llama el radio medio geométrico. Sí, de la unión de los conductores. Si ustedes ven un cable conductor, donde que pasa más de un hilo, sí, por ejemplo, le ven un cablecito. Los mismos cables, por ejemplo, que se utiliza, no los cables telefónicos, no, son los cables eléctricos, pero donde que vienen, por ejemplo, dos fases de un neutro, tres fases de un neutro, sí, vienen más de dos hilos. ¿Qué forma tienen? ¿Cómo están ubicados? Tienen una forma, por decirle, pongámoslos aquí, ¿ya? Aquí. Por ejemplo, en este circulito, supongamos que este es el aislamiento. Viene un cable ahí, el segundo cable viene ahí y el tercer cable, bueno, es que lo que pasa es que ya saben que estoy haciendo en el, tratemos de hacerle nuevamente. Bueno, pongamos que sean ahí. Los tres conductores, cafés, más ahí. Los tres conductores vienen dentro de un círculo. ¿Y qué forma tiene? Tiene la forma de un triángulo. Sí, entonces ahí se saca un radio medio geométrico, que bueno, que es un análisis que ustedes ven eso cuando ven redes de distribución. A lo que se refiere el cable plano.
Son estos cables, mire, como tienen esa formita aquí, siguen siendo circulares. Pero ¿cuál es la característica? ¿Para qué adquirir ese nombre? ¿Por qué le han llamado ese famoso nombrecito de cable plano? Simplemente es porque la chaqueta que le cubre tiene una partecita plana. Así, mire. ¿Sí? Es decir, que la chaqueta que le cubre los tres conductores tiene la forma plana. ¿Y cuál es la idea? La idea es que este tipo de cable, ¿sí? Utilizando sunchos, utilizando ganchos o utilizando amarras, ¿sí? O abrazaderas, permita de que se enganche el cable, ¿sí? El cable a la tubería y eso se pueda viajar al interior de un pozo petrolero. Entonces, ese tipo de cable, ¿para qué vamos a meter cable? Viene a decir, pero en un pozo, ¿para qué le vamos a meter cable? Está loco. No, pues, no ve que para las bombas electrosumergibles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una bomba electrosumergible? Va en la cabeza, va primerito, el primer elemento que ven cuando se perfora. El primer dispositivo que se le manda al fondo de pozo va un motor, tres equipitos en un solo módulo. Va un motor, un separador de gas y la bomba. Al motor hay que alimentarle, pero resulta ser de que el diámetro de perforación, ¿sí? Es tan exacto que si le ponemos un cable de estas características circulares, el diámetro es mucho mayor. ¿Qué es lo que han hecho? Le ponen un cablecito plano. A ese le llaman un flat cable. Yo también les cuento porque me pareció muy extraño. Haber siempre estudiado, haber hecho el análisis de cables circulares, siempre tener la formita, como le vemos ahí, triangular, y luego que se asoma un cable plano. Así, ¿cómo? Si siempre me dijeron que el cable no debe ser ni cuadrado ni triangular, debe ser circular, por todas las características que hemos conversado. Pero ¿por qué se adquiere ese nombrecito de cable plano? Es por la particularidad de que se va pegado y es mucho mejor, más manejable este tipo de cable, sí, que el circular, sobre todo en condiciones extremas, como es en este caso lo que les comento, para poder alimentar el motor electrosumergible, sí, en un sistema, por ejemplo, de extracción de petróleo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces avancemos un poquito más. Entonces lo bueno, nos preguntan y ahí sí tal vez muchas veces nos demoramos mucho en ese tema. Nuevamente se insiste con la ecuación general resistencia, resistividad, producto relacionado directamente proporcional a longitud, sección. ¿Sí? Y aquí es algo, miren lo que dice. Establece que la resistencia del conductor debe ser cilíndrico. ¿Sí? Ojo, cilíndrico. ¿Sí? Bueno, aquí nos indica lo que es resistividad y lo que es resistencia, miren. ¿Sí? De pronto confundimos lo que es resistencia y resistividad. Dice que es resistividad, es una propiedad de una sustancia, ¿sí? De una sustancia. ¿Y qué es resistencia? La propiedad de un objeto. Mientras el uno es sustancia, como le vemos aquí, mire, ¿sí? Depende de las características propias del material. El material es del hierro, el material es del aluminio, el cobre, aleaciones especiales. Básicamente puede ser un solo elemento o la combinación de varios. En cambio aquí, ¿qué es la resistencia? Es un objeto. ¿Cuál puede ser ese objeto? Una lámpara, un horno, una resistencia, una bobina, una inductancia. Sí, todos estos son objetos que están expuestos para hacer tareas exclusivas en condiciones eléctricas. ¿De acuerdo? Vean, las resistencias hay varias, de diferentes presentaciones hay las resistencias. ¿Sí? Como se muestra, por ejemplo, en el siguiente grafiquito. Ven aquí en la parte inferior. Hay resistencias como se ven aquí los elementitos, miren. Aquí hay resistencias que les podemos ver como las comunes y corrientes para poder hacer los circuitos eléctricos, ¿no? Cuando nos mandan, ya nos han de mandar luego, ¿sí? Hacer en un proto, por ejemplo, la conexión, qué sé yo, serie paralelo de circuitos, o la activación de un foco, o la saturación de un transistor, o luego cuando ya comienzan a ver, por ejemplo, puentes de media onda, de onda completa, luego comienzan a ver rectificadores, ¿sí? Rectificadores, por ejemplo, para la conversión de corriente alterna en corriente continua. Luego ven conversores, conversores AC-DC, DC-DC, chopper, bueno, una infinidad de elementos. Donde que el elemento clave y básico, básicamente es esto como en el estado sólido. Sí, los tres elementos claves e importantes en todo dispositivo circuito eléctrico va a ser una resistencia, una bobina y un capacitor. Considerándose como resistencia, como se muestra aquí, no. La mayor parte de los circuitos, mire, utilizan resistencias para controlar la cantidad de corriente. Este es el elemento que le limita, es el elemento que le frena a la circulación de corriente en diferentes partes de un circuito. Varios son, dice, los tipos de resistencia, ¿no? Hay unos que están compuestos de carbono y otros que son como bobinitas, como espirales. Si le vemos aquí los elementitos que se muestran aquí abajo, ¿no? Sí, son elementos netamente hechos o compuestos de carbono. Pero también existen, como le vemos aquí, este elemento grande donde yo le estoy dando la vueltita aquí, el puntero rojo. ¿Sí? Esta es una bobina.
¿sí? También acá en la partecita de aquí, este largo que parece una flauta, también es una bobina. Aquí también existen otro tipo de resistencias que se han ido formando por el arrollamiento de un conductor, ¿sí? Existen otro tipo de resistencias que tienen la forma como unas ticitas. Si le vemos aquí abajo en la parte inferior derecha, por donde casi ya no se alcanza a ver el punterito rojo, casi ya no se le ve. Pero veamos, es el último elemento en la parte inferior derecha del dibujito que se muestra ahí, si le vemos como una tiza, ¿no? Como las tizas que utilizábamos antes para las pizarras normalitas, ¿sí? Entonces tienen diferentes presentaciones, diferentes formas, ¿sí? Entonces esas son las que se presentan a nivel industrial. Aquí vemos, por ejemplo, características especiales y que son muy conocidas, ¿sí? En la industria, poder definir su valor de resistencia. Dice, estos valores de resistencia de los resistores son en ohmios, ojo, ¿no? Ohmios. Y evidentemente sus valores que pueden ser microohmios, miliohmios, kiloohmios, etcétera, megaohmios, gigaohmios. Normalmente se indican mediante códigos de colores, como se ven en esta tablita. ¿Sí? Hay unas bandas, como por ejemplo le vemos aquí en este circuitito de este dibujito que se muestra aquí. ¿Sí? Hay unas bandas de colorcitos. Por ejemplo, ¿qué colores nomás hay? Nosotros ya aquí nos estamos adelantando. Hay bandas que pueden ser de color negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, plomo. ¿Cuál es el white? Negro, blanco, oro, plata y algunos colores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Dependiendo de las bandas, ¿no? La primera, como dice aquí, los dos primeros colores me dan los primeros dos dígitos de los valores de la resistencia. Ojo, ¿no? Los primeros dos banditas me dan los dos dígitos. Ya vamos a hacer un ejemplo. El tercer color representa la potencia de 10. Es decir, eso me indicará si es A por 10, A por 100, A por 1000, A por 10.000, A por 100.000, etc. Por lo cual se debe multiplicar el valor de la resistencia. El último color, por lo general, es la tolerancia de los valores de la resistencia. Sí, la tolerancia. Entonces aquí podemos definir de que cómo yo mido la resistencia, cómo yo sé, de dos maneras. Uno puede ser utilizando un código de colores, pero supongamos que yo tengo un valor de resistencia, como le habíamos visto en el grafiquito anterior que tiene esa formita como de una tiza, y no me indica el valor de la resistencia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Utilizar un ómetro, utilizar un instrumento de medida. ¿Cómo se llama el instrumento de medida que mide ohmios? Un ómetro. Entonces, ese instrumento que también forma parte de lo que representa una de las variables que mide un multímetro. ¿Qué es un multímetro? Es un instrumento de múltiples variables eléctricas. Sí, le ponemos o le seleccionamos a ómetro y me mide su valor de resistencia. Sí, veamos, por ejemplo, aquí hagamos una pequeña indicación con respecto a los códigos de colores. Miren, por ejemplo, aquí yo, permítanme compartir. Tenemos que compartir. Muy bien. Entonces, tratemos de que nuestra vista se dirija hacia la parte derecha, ¿no es cierto? Donde que está el dibujito un poquito más abierto. Y vamos a tratar de definir los valores de una resistencia. Sí, lo chévere hubiese sido, por ejemplo, llevarles unas resistencias pequeñitas al laboratorio, perdón, al aula y poder interpretar con un código de colores. Pero qué mejor que aquí nos explica de una manera bastante interesante. ¿De acuerdo? Mire, nosotros sabemos, dice que esta resistencia mide 220 ohmios. Pero, ¿quién me garantiza? De dos maneras. Puedo tomar un multímetro y leerle con la una punta del multímetro el un lado de la resistencia y por el otro lado de la resistencia. ¿Sí? O simplemente con las bandas. Aquí están unas banditas. ¿Sí? Entonces yo lo ubico de manera frontal y desde dónde empiezo, desde el lado izquierdo, donde que empiezan las banditas con sus colores respectivos. ¿Sí? Desde el lado izquierdo. ¿Qué tal si le cogíamos al lado inverso? Nos hubiese dicho, no, para mí es... No, desde donde empieza, se puede decir, las banditas. Siempre el lado inicial son las que están mucho más apegadas a su lado, ¿qué sería? Como le vemos aquí en el lado izquierdo. Le ven en el lado derecho que no existe banda, ¿no? Pues le vemos ahí. La primera banda, ¿qué es lo que resulta ser? Tiene un color rojo. Si es un color rojo, le ubicamos y aquí ha estado el color rojo. Sí, y esta es una manera de poderle leer. Dice, es un color 2, perdón, es un color rojo, representa el 2. El primer numerito le ponemos como 2 ahí. Ya sabemos que es un 2. La segunda banda representa otro rojo. Me representa otro valor, que en este caso el color rojo me representa como segundo valor 2.
Ya tenemos el 2, 2. Luego, la tercera banda es un color marrón, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es el color marrón? Aquí me dice un color marrón con un colorcito café, ¿no? Es un multiplicador por 10. Entonces, yo le tenía 22. Y le multiplico por 10, ¿cuánto sería? 220. Y la tercera banda me da un oro, me da un gol. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está indicando aquí en este amarillito? ¿Sí? En este amarillito me está representando, por ejemplo, ¿qué me está representando? ¿Es un amarillo o un dorado? Parece, según lo que me muestra ahí, al parecer le han tomado como un amarillo, ¿no? Sí, porque me da la tolerancia. Si hubiese sido, en este caso ya sería de observarle directamente, de acuerdo al ejemplo, al parecer le han tomado como amarillo. Si hubiese sido un dorado, que básicamente es un amarillo mucho más fuerte, más brillante, debería tener una tolerancia, como indica aquí, ¿no? De más menos el 5%. Es decir, que su valor de resistencia puede tener un valor 220 más el 5% de 220 o 220 menos el 5% de 220. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Veamos otros ejemplitos. Aquí estaba ayer leyéndole unos ejemplos y me pareció bonito esto. ¿Sí? Eso, ahí ya se nos aclara un poquito más. Esperemos que se actualice con ustedes. Ya, ahí. Ya, veamos, ojalá. Si yo le abro, se demora mucho. Bueno, esperemos. Bueno, ahí se demora mucho. Entonces, regresémosle a este, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, intentemos solo que nuestra mirada, por favor, déjenme ver si le puedo hacer un, ya lo puedo hacerle más grande. Ya, ahí me pareció que se hace un poquito más grande. Tenemos que se actualice. Ya, perfecto. Listo. Vamos a leer estos tres códigos, ¿ya? Entonces, supongamos nosotros tenemos esas tres lecturitas y las vamos a definir. ¿Cuáles son esas famosas lecturas? En la primera me dice, la primera banda de la resistencia me da un color café, y aquí directamente me dice, coja el valor de 1, y le ponemos un 1. La segunda banda me representa un color verde. ¿Cuál es el verde? Aquí me dice 5, y le pongo por 5. Sí, ya tengo 1, 5. Vamos nuevamente, la tercera banda es un rojo. El rojo me dice 100, multiplíquele por 100. Entonces yo tenía 1, 5. 15, le multiplico por 100, sería 1500. Por lo tanto, esa resistencia equivale a 1.5K ohmios, es decir, de 1.5 kilo ohmios es esa resistencia, o de 1500 ohmios. Pero también tiene una bandita, mire aquí. ¿Sí? Y esta bandita, como le vemos aquí, tiene un color que simplemente puede ser en este caso plata, puede ser en este caso un amarillo, un rojo o un marrón. Aquí, de acuerdo a lo que tenemos ahí, es un colorcito medio amarillito, ¿no es cierto? Por lo tanto, será más menos 5%. Eso es exclusivamente cuando ya se realiza un circuito o se selecciona o se diseña. Porque muchas veces en los cálculos a ustedes les va a suceder que cuando hacen cálculos de resistencias se encuentran con la novedad de que no les sale el cálculo, dice, la resistencia que se debe poner, por ejemplo, para un rectificador de algún dispositivo, de algún circuito que estemos haciendo, y calculan 1475. Y resulta ser de que esa resistencia en el mercado no existe. Sí, existen resistencias estándares. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es asumir el valor mucho más cercano, que puede ser en un valor más alto o puede ser en un valor más bajo. Y analizamos. Si es que el valor es mucho más alto, hay una alta probabilidad que la corriente que circule por ese circuito disminuya. O viceversa. Si es que el circuito, si la resistencia que le he puesto es mucho más alta, la corriente va a bajar. ¿Sí? Entonces hay que ver si es que yo compro en el mercado, qué es lo que le va a pasar al circuito. Sí, ojo con eso. Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos la primera línea, le tenemos como una línea café. Esa línea café me representa un 1. Luego la línea verde, aquí está el verde, me representa el 5. Luego la línea negra, sí, me representa aquí un 0. Entonces, ¿cuánto sería? 150. Y el rojo, ¿cuánto me representa? 100. Sí. Entonces, ¿cuánto es 150 por 100? 150 son 15,000. ¿No? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto me representa? Son 15K. De igual manera me indica la tolerancia. Veamos, por ejemplo, este último ejemplito que se muestra aquí. ¿Sí? Vemos ahí las bandas que se emplean, ¿sí? Y vamos a ver. Por ejemplo, el azul. ¿Cuánto me representa el azul? Le buscamos, dice un 6,000. ¿Sí?
Luego hay una liñita de un color rojo que me representa el 2. Luego veo la tercera línea que es un color negro, me representa el 0. Hasta ahí, 620. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Por ejemplo, ver esta liñita como tomate. ¿Cuánto me representa? 1000. Por lo tanto, ¿cuánto ha sido esto? 620.000. Por lo tanto, esto representa 620K. Y evidentemente existe una tercera banda. ¿Cuánto me representa esa tercera banda? Perdón, una, dos, tres, cuatro. Una quinta banda que ya me representa tolerancias. De aquí nosotros podemos definir que de acuerdo a la selección de las resistencias, podemos definir y leer incluso, ¿sí? En función de 4 bandas, a 5 bandas y a 6 bandas. Normalmente las que se emplean de manera muy común y muy corriente son los de 4 y los de 5. Las de 6 son, por ejemplo, para circuitos de acondicionamiento, para linealización de circuitos, es decir, para resistencias que ofrezcan unas características mucho más específicas, ¿sí? Con mejor diseño, de propiedades especiales, ¿sí? Para, como vuelvo y repito, acondicionamientos y selección de dispositivos especiales. ¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto se refiere a lo que forma parte de los famosos resistores, ¿no? Sí, hemos hecho un pequeño análisis también aquí de lo que es la identificación con código de colores. ¿De acuerdo? Los materiales conductores, ya con esto ya vamos terminando. Sí, los materiales ómicos o materiales resistivos. Aquí vamos a ver solo con respecto a la grafiquita, mire. ¿Qué es lo que resulta ser? Aquí existe una relación proporcional. Aquí tenemos una pendiente positiva, mire. Sí, ¿qué significa eso? Esto significa de que frente al incremento de voltaje, se incrementa la corriente. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí una pendiente positiva, como me indica aquí. La pendiente de la gráfica corriente, ¿sí? Está en función de un delta B. Es el inverso de la resistencia. ¿Sí? Nosotros sabemos que B es igual a R por I. Despejo e I. ¿A qué es igual I? Es igual a B sobre R. Por lo tanto, como me indica aquí, no, la pendiente de esta es inverso a su resistencia. ¿Sí? Inverso a su resistencia. Otra característica especial es de que aquí es lineal, cosa que de qué va a depender la variación o la linealidad de una resistencia del material. Como les decía, no todos los materiales pueden ser, pero no todos los materiales son ómicos. Y de los materiales ómicos no todos son lineales. Es decir, de que no todos ofrecen una misma variación, no todos tienen un mismo comportamiento. Sí, es por eso que muchos de los acondicionamientos de señal resulta ser de que provocan variaciones diferentes. Por decirle, se incrementa un grado centígrado, perdón, se incrementa un grado centígrado, varía un ohmio. Se incrementa 2, varían 3. Se incrementa 4, y así en forma lineal. Pero puede ser el caso en donde que se sigue incrementando la temperatura y no varía la resistencia. Resulta ser de que la resistencia de ese material, sí, la capacidad ómica del material, no ha sido lineal en todo su recorrido, lo que normalmente sucede. Hay materiales que tienen comportamientos de linealización en partes exclusivas del material. ¿Sí? Por ejemplo, como el platino. El platino, por ejemplo, tiene un comportamiento, obedece a un comportamiento lineal en un área. Luego tiene un comportamiento no lineal. Y luego otra vez obedece un comportamiento lineal. Es decir, de que tienen o obedecen a funciones de variación en determinadas partes del incremento de temperatura. ¿Sí? Como pasan como por ejemplo las PT100 o los elementos medidores de temperatura basados en platino. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, otra característica de los materiales. ¿Sí? Cuando no existe linealidad, mire cómo dice, la relación entre la corriente perdón, la relación entre la corriente eléctrica y la diferencia de tensión no es lineal. Vean, hay materiales que tienen este comportamiento. ¿Y cuáles son este tipo de materiales? Aquí nos dice, el diodo es un ejemplo muy común de dispositivo no ómnico. Como ya habíamos hablado, el diodo no es un material netamente resistivo, ¿sí? Es un material semiconductor. Entonces, las características de los materiales semiconductores obedecen a un comportamiento bastante parecido a esto. No simplemente es una curva, ¿no? Esto nos refleja el comportamiento de su material frente a variaciones de voltaje. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en realidad nos faltó un poquito más de tiempo como para hacer el circuitito, sí, pero no se preocupen si el día martes que tenemos, sí, vamos a ver si ya la siguiente clase avanzamos un poquito más de teoría, sí, y de hoy en 8 les vamos a tomar una pequeña pruebita para que por favor no le vayamos perdiendo el hilo y vayamos más bien
realimentando los conceptos. Si hay alguna cosa que reforzar, el día lunes voy a terminar un poquito estas diapositivas. Si le ven ahí, estamos 51 de 124, pero no se asusten, no nos falta las 70 y pico de diapositivas, no, no. Sí, nos faltarían unas 8 aproximadamente, pero que en realidad son las más destacadas. Entonces, el lunes terminamos con esta presentación y hacemos una pequeña representación en el simulador, en el Proteus. ¿De acuerdo? Sí. Listo, señores. Yo les agradezco muchísimo su atención. Sí. Espero que todos hayan Inge, una puesto... pregunta. Claro, díganme. Sí, la escucho. Inge, usted ya va a subir las diapositivas. Es que quiero comenzar a leer porque quiero reforzar porque no entiendo bien así. Quiero comenzar a leer. Sí, tiene razón, tiene razón. Lo que pasa es de que les comento así en confianza, tuve un pequeño problema con un simulador el día de ayer y todo el día pasé luchándole al simulador porque tenía un inconveniente con una actualización y me olvidé de subir las diapositivas. Sí, pero hoy termino la clase y inmediatamente subo las diapositivas. ¿De acuerdo? Tanto las primeras como estas, para que le tengan como referencia. ¿De acuerdo? Sí. Ya, Listo, gracias, Inge. señores. ¿Ya? Para servir. Bueno, entonces que tengan un bonito fin de semana, revisen las diapositivas, ya vamos a subir una tareita como para seguir generando aportes, ¿sí? Cuídense mucho y muchas gracias por la atención. Hasta luego.